es mucho más fácil volver a casa que irte de tu casa. Correcto. Siempre es lindo despertarte y saber que estás un poquito más cerca de volver a casa. Y me tocaba sacar la foto a mí. Yo le saco la foto y después me dice, sacate vos la foto. Y día de hoy, que todavía me sigue puteando, me dice, ¿nunca te sacaste la foto? Le digo, no, viejo, yo no me voy a sacar la foto porque yo a ese lugar vuelvo. O sea, pensé que era el tercer, cuarto día de viaje y yo ya estaba pensando en volver. Cuestión, cuando pusimos en el grupo, che, queremos ir a este lugar, nos dijeron, bajo ningún tipo de concepto vayan a ese lugar, había una guerra narco. En una estación de servicio se nos acerca un camionero, estábamos tomando mate y nos dice, esta zona de secuestro y a ustedes los están siguiendo. En la aduana, una de las chicas de aduana, después de terminar todo el papelerío, salió y se vino a sacar una foto con nosotros y nos dijo cuándo empezaron a vivir. Alaska, Buenos Aires. Ese viaje que tantos motociclistas sueñan con hacer, pero que realmente muy pocos lo llegan a hacer. Y muchas veces porque creen que es algo imposible o que hay que tener aptitudes extraterrestres para hacerlo y realmente no es así. Hoy está Nico conmigo. ¿Qué haces, Nico? Hola, Nico. Gracias por la invitación y qué lindo local. No había venido nunca. A vos por venir. Nico hizo Alaska, Buenos Aires. Ahora vamos a charlar con él de varios aspectos que a ustedes les va a interesar mucho, independientemente de lo que es el viaje en sí mismo, toda la logística y demás. Así que, bueno, vamos a arrancar esta charla con Nico, recorriendo un poquito el preparativo, el viaje en sí mismo, la vuelta, una charla totalmente descontracturada, hablando de vuelta, de ese viaje que tantos motociclistas sueñan con hacer y muy pocos lo llevan a cabo. ¿Es así, Nico? Es 100% de acuerdo y voy a arrancar desde el principio, que vos fuiste parte. Correcto. El viaje tiene un primer asado en 2017, que éramos 6 personas. Estabas vos, estaba mi viejo, estaba Charlie, estaba Mariano y estaba Ale. Correcto. Lo recuerdo perfecto. Ese día habíamos tomado la decisión de que el viaje iba a suceder. Obviamente los plazos no fueron los que se acordaron en un primer momento. Pandemia de por medio. Pandemia. 2017 lo queríamos hacer en 2018, cosa que obviamente no sucedió. En 2018 tomamos la decisión de hacerlo en 2020, nos agarra la pandemia. Cuestión, dijimos, bueno, 2022 es el viaje y eso se lleva a cabo o se lleva a cabo. Para ese momento ya había 2 personas que se habían bajado. Bueno, en ese sentido yo pienso que cuando hay un viaje de esa envergadura, que ahora lo vamos a recorrer, hay que tomar la decisión y decir, bueno, hoy somos 7, pero si mañana quedamos 2, ¿se hace o se hace? Porque hay mucho que contemplar también logísticamente y demás. Entonces me parece que es la manera, ¿no? Decir, bueno, se hace y se hace. Estoy de acuerdo. De hecho, parte del viaje nace como un viaje de padre e hijo, que era yo viajaba con mi viejo. Al cual después se sumaron Mariano y Charlie, que te diría que hasta 7 meses antes del viaje estaban que sí, que no, que se bajaban, que no sabían, que la visa, que un montón de papeles que había que hacer. Bueno, terminaron adentro. El viaje terminó sucediendo en julio y agosto de 2022. Yo largué con mi viejo desde Alaska y nos encontramos con Mariano y con Charlie en Tijuana. Ya me estoy adelantando un montón de pasos. No, pero está perfecto porque me das el pie para que yo te diga, bueno, perfecto. Contemos un poquito rápido, bien resumido, lo que fue necesario administrativamente, si querés, desde acá de Argentina, antes de arrancar de Alaska para acá, porque ellos lo que hicieron fue no Buenos Aires, Alaska, sino Alaska, Buenos Aires. Está bueno que toques ese tema, sí. Porque nos habíamos juntado en su momento con Henry von Bartenberg, que es otra persona que realizó el viaje, que creo que vos estuviste también en ese asado. Estuve en ese asado. Y él dijo una frase que nos quedó grabada, sobre todo a mí y a mi viejo, que es mucho más fácil volver a casa que irte de tu casa. Correcto. Siempre es lindo despertarte y saber que estás un poquito más cerca de volver a casa. Eso nos quedó grabado en la cabeza y dijimos, siempre es más fácil. No sé si te acordás que cuando empezamos a planificar el viaje, que yo iba a ir a ese viaje, después, transcurrido el video, voy a contar por qué terminé no yendo. Le pregunto a Emilio Scotto. Emilio Scotto, mucha gente lo conoce, es un viajero, tiene el récord Guinness, dio 2 vueltas al mundo en moto y demás. Bueno, tengo buena relación con él. Le pregunto a Emilio qué le parecía o cómo le parecía hacerlo y me dijo exactamente lo mismo que Henry. Los dos, la verdad, se han portado bien. Henry también un fenómeno. Vino a comer asado con nosotros, a darnos algunos tips también.
Y Emilio me dijo lo mismo. Me dice, es mucho más amigable el uso de la palabra empujar. Empujar para llegar a Argentina, para llegar a tu casa, que al revés. Entonces, las dos personas nos recomendaron el hecho de hacerlo de allá, volviendo para acá. Bueno, entonces, administrativamente, Argentina, deciden hacer el viaje para Alaska. Me imagino que empezó una sucesión de algunas cuestiones para hacer. Por suerte ahí teníamos al tractorcito, que es mi viejo, Sí, que cuando se le pone una cosa en la cabeza olvídate. no para. Cuestión de papeles, caótico, obviamente, burocracia argentina, pasen los años que pasen, siempre es dificilísimo. Pero bueno, terminamos encontrando a la gente indicada y los contactos y el mail y Pero WhatsApp y básicamente, todo eso. ¿qué es lo que necesitaban ustedes? Porque ustedes iban a mandar la moto hasta Anchorage. Correcto, la capital de Alaska. Ok. Lo más importante de todo se llama Carnet du Passage, que es una cosa aduanera que necesitamos solamente los argentinos para poder cruzar cada una de las fronteras y mismo para poder sacar la moto argentina hacia Alaska. ¿Solamente los argentinos? Solamente los argentinos necesitamos el Carnet du Passage. Ok. Que después te lo voy a mostrar, que es ese papelito que vos viste. Bien. Sin eso no podés hacer absolutamente nada. No sirve de nada, tengas lo que tengas, contacto que tengas. Si no conseguís el Carnet du Passage, no se puede. Único ente que te da el Carnet du Passage es el Automóvil Club. Bien. Cuestión, después de como 3-4 meses de papelería, burocracia y lo que sea, terminamos consiguiendo el Carnet du Passage y en base a eso pudimos hacer el traslado de la moto hacia Anchorage. Las motos se van para allá, obviamente en avión. Obviamente en avión, sí. Avión hasta no me acuerdo qué parte de Estados Unidos y después era un camión hasta Anchorage. Eso ¿Vos? tardó más o menos 45 días todo el traslado de la moto. Bien. ¿Vos volás con tu viejo para allá o volás solo y se encuentran allá? Mi viejo volaba desde Uruguay, yo desde Argentina y nos encontramos derecho en Anchorage en el hotel. Bien, o sea que vos volaste de acá, hiciste Buenos Aires. Buenos Aires, Dallas, Dallas, Los Ángeles, Anchorage. Bien, perfecto. No llegué nunca más, 22 horas, 23 horas, no me acuerdo. Ya están los dos en Alaska. Exacto. Bien, ¿las motos ya habían llegado? Las motos no habían llegado, supuestamente llegaban, no me acuerdo qué fecha, 27, 28 de julio llegaban, terminó llegando el 30. Así ¿Qué que día arrancás el viaje? Sentado en la moto, con tu viejo ya empezando a bajar, para encontrarte con Charlie y con el ruso en el DF. No, ellos salían del DF, Charlie y Mariano salían del DF y nos encontramos en Tijuana. Tijuana es al norte de México, casi, creo que no me acuerdo, 200 kilómetros de diferencia con San Diego, una cosa Bien, así. o sea que vos arrancás. Técnicamente el viaje fue, vos arrancás con Pablo, con tu viejo. Correcto, Vos arrancás con tu viejo desde Alaska. exactamente. Arrancan los dos y después se encuentran en México con Charlie y con el ruso. Exacto. Bien. Nosotros salimos el 31 de julio, a la mañana, pusimos primero en la moto, Temperatura más o menos 20 en Alaska. grados más o menos, 20 grados más o menos. pero es nieve y hielo por absolutamente todos lados. Todo lo que ven en la televisión y todos esos lagos y glaciares y todo, es 100% real. No hay nada de mentira en todo eso. 31 de julio pusimos primera. Algo bueno que tuvimos nosotros era la poca planificación en el sentido de lugares donde parábamos diariamente. Sí había lugares o capitales donde sí parábamos sí o sí, pero en el medio por ahí había 3.000 kilómetros donde dependía cómo estaba cada uno íbamos eligiendo dónde parar. Te quiero preguntar algo importante que tiene que ver con el lado B del viaje, ¿no? Sí. Porque es un viaje muy demandante. Obviamente no es lo mismo el primer y el segundo día que el día número 20, número 30. Ahora vamos a decir cuánto dura en total el viaje, cuántos son los kilómetros. Vamos a hablar un poquito de todo. Pero me interesa entrar en un plano que es algo que me parece muy interesante. El acuerdo que vos hiciste con tu viejo antes de hacer el viaje, que yo lo conozco, pero me gustaría que lo cuentes. Mirá, se me pone la piel de gallina. Obviamente creo que en todo viaje, sea corto, sea largo, hay reglas que cumplir. Correcto. Depende de cada grupo, ¿no? Pero convengamos que en un viaje largo, tan largo son como más este, las reglas que hay que poner. Y lo que pasa que, a ver, es un viaje que, por más que sea hermoso, no deja de ser físicamente demandante, mentalmente desgastante. 100%. O sea, tenés que desarrollar, ya lo vas a contar, la paciencia en un montón de aduana, velocidades que tenés que respetar. Hay un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí vamos con lo que quiero que cuentes con el tema de lo de tu viejo, que fue
los primeros 15, 20 días los dos solos. Exacto. Yo tenía, se lo pedí en realidad y fue un asado que tuve con él donde le dije, viejo, acá en Argentina sos mi papá, pero en este viaje que vamos a hacer somos amigos. Intentemos que no sea una cosa padre-hijo. Bien. Es decir, vos sos mi amigo y estamos haciendo un viaje juntos. Bien. Creo que se respetó, te diría, el 90% del viaje se respetó eso. Bien. Y creo que a día de hoy seguimos viajando juntos un montón y esa regla la tenemos cada vez que ponemos primera y salimos de viaje. Pero esa regla partió a partir del viaje de Alaska. Salió del viaje de Alaska y hoy, y ahora en cada viaje se repite. Exactamente. O sea, cuando vos viajas en moto con tu viejo son amigos. Somos amigos. Bien. ¿Y eso en qué redunda? Básicamente en que la opinión de los dos vale lo mismo, en que si vos lo tenés que cagar a pedo a él, lo cagás a pedo a él y no importa. Ok, perfecto. Porque si no es como que se rompen un montón de esquemas dentro del grupo. Deja de estar uno igual al otro. Bien, bien. Antes de seguir con lo que es el viaje en sí mismo, sí. que digamos, en la línea que estamos transitando en la charla, ya arrancaron ustedes en moto, correcto, ya pusieron primero y salieron. Muchas reglas en cuanto, porque ustedes eran vos, tu viejo, Charlie y el ruso. Correcto. Independientemente que se encontraron con los otros dos en México, eran 4 para el grupo, para el viaje. Muchas reglas pusieron, se respetaron, tuvieron que planificar mucho, digamos, todo ese tipo de cuestiones. Había una persona que lideraba no solamente en moto, sino era la voz cantante también abajo de la moto, o no. ¿Cómo lo manejaron eso? Porque son... Voy primero por las reglas de velocidad y si querés de ruta y qué pasaba cuando uno no cumplía o pasaban ciertas cosas. Dale. Nosotros dijimos, se viaja de 100, 110, 120, por ahí. Eso fue todo ya arreglado acá en Argentina. Eso en Argentina, en el asado previo a que nosotros salgamos. Bien. Se viaja a 110, 120 y no más. Un tema de porque estás en otro país y las reglas del otro país no las conoces. Un montón de cosas que por ahí en Argentina te puedes hacer un poco más el vivo, pero estando fuera las cosas hay que respetarlas. En Argentina también. Pero entendeme el concepto de salir te entendí perfecto del lugar de comodidad. Bueno, esas reglas obviamente se respetaban a rajatabla y cuando alguno tenía alguna malcriadez o tenía algún, no sé cómo decirlo, había que cumplírselo. Es decir, te pongo un ejemplo. ¿A la noche quiero comer pizza? Bueno, Nico, vos querés comer pizza, a la noche vamos a comer pizza. Todas esas pequeñas cosas hacen que el grupo tenga una sinergia y ayuda a que todo sea más fácil. Y tenga una dinámica sana. Exactamente. Sí, tal cual. Aunque vos por ahí querías comer un bife con puré. Exacto. Pero bueno, si Nico se levantó primero y dijo, che, quiero pizza. Estaba antojado de tal cosa. Se le cumple lo que primero dijo. Estamos hablando de un viaje de 75 a 80 días, ¿ok? Hay gente que lo hace en menos, hay gente que lo hace en más. Estamos hablando de un promedio, 75, 80 días. Imagínense ustedes, 75 u 80 días, estamos hablando de casi 2 meses y medio, es un montón. Es un montón conviviendo en situaciones... Y casi 24.000 kilómetros. Y 24.000 kilómetros. En situaciones donde tenés que estar resolviendo permanentemente, todo el tiempo, y todo el tiempo poniéndote de acuerdo, todo el tiempo cediendo, todo el tiempo en pos del compañero, todo el tiempo... No es fácil, entonces tiene que haber reglas claras y las reglas claras se tienen que cumplir porque siento yo que si no, no es viable el viaje. Y está bueno poner las reglas de antes de arrancar, porque si no se te pierde un poco el foco de las cosas. Se te pierde el foco porque si no, de última, o sea, vas poniendo reglas sobre la marcha a medida que entonces, no queda bien. Claro. ¿Qué pasaba cuando alguien no cumplía las reglas? Pagaba la comida a la noche o pagaba una cerveza a la noche o lo que sea. Bien. Y eso estaba bueno. Y siempre se respetó eso. Siempre se respetó. Siempre se respetó. De hecho, no tuvimos mayores peleas dentro del viaje. Bueno, digo mayores porque puede haber habido alguna discusión menor de cuando alguno se despertaba de mal humor o tenía alguna cosa que quería hacer. Si vos me decís que en 75 días, 4 tipos haciendo 24.000 kilómetros, no tuvieron una discusión... Entendeme una discusión fuerte. Me va a hacer sentir mal a mí conmigo mismo, porque yo no sé si sería capaz. Bueno, salís con tu viejo, entonces desde Alaska. Correcto, salgo de Alaska. Sí. Y paro en primer pueblo que daba 700 kilómetros de Anchorage, se llamaba Valdís, un pueblo pesquero. Un lugar alucinante, la verdad que volvería, si pudiese, volvería 100%. Ese día llegamos de noche, entendeme la noche. En Alaska no se hace nunca de noche, sobre todo en esa época.
Eran las 12 de la noche y es como un atardecer eterno. Perfecto. Entendeme el concepto de que nunca se hacía de noche. Y eso nos enteramos en Anchorage cuando llegamos. Eran las 12 de la noche y ahí era un atardecer. Bueno, llegamos a Valdís. De Valdís hacemos un pueblito más que hoy no me acuerdo el nombre. Y después ya entramos en Canadá. Nunca llegamos a Pratt Howe Bay, que es el lugar más al norte que tiene Alaska. Nunca llegamos. Quedará para el próximo viaje. Y creo que vos te lo acordás. Yo no me olvido más de mi viejo mirando las fotos de la gente que llegaba al cartel de Alaska. El famoso cartel azul. Bueno, pero yo a tu viejo lo escuché durante 1 o 2 meses. Yo quiero la foto en el cartel con el oso, quiero la foto en el cartel con el oso, y lo que vos decías al principio. Tu viejo se le pone algo en la cabeza y no hay quien se lo saque. No, no. Es una persona que vos decís, te dice que va a hacer algo difícil de hacer y vos sabés que lo va a terminar haciendo. Correcto. Así que el tipo fue y se sacó la foto con el cartel con el oso. Con llanto, todo incluido, obviamente. Sí, me imagino. Y me tocaba sacar la foto a mí. Yo le saco la foto y después me dice, sacate vos la foto. Y día de hoy, que todavía me sigue puteando, me dice, ¿nunca te sacaste la foto? Le digo, no, viejo, yo no me voy a sacar la foto porque yo a ese lugar vuelvo. O sea, Pensé que era el tercer, cuarto día de viaje y yo ya estaba pensando en volver. En volver de nuevo a hacer A este ese viaje, cartel no volver y ahí sí sacarme la foto. Exacto. O sea, que vos no tenés la foto en el cartel de Alaska. No la tengo. Bien. Pero voy a volver. Bien. Creo que Sí está la de tu viejo. Sí está la de mi viejo. Y yo me hice la promesa que a ese lugar vuelvo. Obviamente en moto. Bien. Veremos cómo cambiará y cómo se irá dando todo. Bueno, paran en ese pueblo, 700 kilómetros. Y largamos. Entramos en Canadá, después de haber otra noche en Alaska que no me acuerdo, y entramos en Canadá. El norte de Canadá es inhóspito, recontra inhóspito. Y Quiero parar un minuto en algo. Sí. Cuando vos haces todo este trayecto hasta llegar a Canadá, sí. todo por ruta, todo asfalto, Todo asfalto, buen estado, mal estado. unas rutas espectaculares, osos que parece como se te cruza una llama en el sur argentino, así cruzan los osos por la ruta en Alaska. Es una cosa alucinante, se me sigue poniendo la piel de gallina hoy cuando me acuerdo de todas esas cosas. Pero andan sueltos ahí por todos lados. Sueltos por todos lados. Es como las llamas en el sur, es igual, lleno por todos lados. Bueno, entramos al norte. ¿Tuvieron algún tema con eso o no? No, por suerte no tuvimos ningún tema. Estábamos preparados, más o menos cada uno tenía 6 tubos de esos antiosos y ese spray que ¿sí? parece como un gas pimienta. Cada uno tenía como 6 de esos. Por suerte no lo tuvimos que usar nunca. Ok, bien. Ahí entramos al norte de Alaska, que es muy parecido, al norte de Canadá, perdón, y es muy parecido. Todo ese paisaje es muy parecido. Glaciares por doquier, lagos, cada 3 kilómetros tenés un lago, pero un lugar súper inhóspito. Vos te imaginás una cosa así como muy tecnológica, ciudades grandes, muy inhóspito. De eso también te voy a mostrar fotos porque es espectacular. Y ahí tuvimos 2 noches que terminamos durmiendo en campings contra nuestra voluntad, porque en realidad la idea de dormir en hotel Sí, no conseguimos. Y sobre todo porque... No teníamos nada planificado. Y aparte que el tema del descanso en un viaje tan demandante, hay que darle mucha bola, con lo cual me parece bárbaro que ahí hemos cometido errores a día de hoy cuando nos ponemos a charlar. De repente estirábamos los días un poco más. ¿Por qué? Porque era de día. Nunca se hacía de noche, nunca como que el día cortaba. Entonces por ahí eran las 7 de la tarde, habíamos salido a las 7 de la mañana, ya veníamos 700, 800 kilómetros y decíamos, bueno, un poquito más porque es re de día. Y no llegamos a ningún lugar. Hoy con el diario del lunes te digo, en eso nos equivocamos. En haber hecho tanta cantidad de kilómetros, sobre todo en esa parte. Bien, pero bueno. Bien. Te entiendo el concepto igual. Uno cuando va viajando de repente dice, che, no quiero que me agarre la noche, tipo 6, 6 y media más o menos. Hago un tramito más. Exacto. Pero acá no, acá era todo el tiempo de día. Todo el tiempo de día. Sí. Insoportablemente. La verdad que, de nuevo, es una crítica que nos hacemos internamente a nosotros. Deberíamos haber cortado antes. Bien. Bueno, a todo esto están entonces en Canadá. Estamos en Canadá y ahí teníamos la primera gran parada. Ahí paramos en Prince George, que yo tuve primera vez que cambiar cubiertas porque había salido con cubiertas un poco flojas de papeles de Argentina. Así que ahí tuve la primera parada donde tuve que cambiar cubiertas. Bien. Eso es en el centro de Canadá. Las motos que viajaron, ahora Nico sigue con el tema de lo de ya están en el centro de Canadá.
Nico fue en una Africa Twin 1100, el ruso fue en una KTM 1190, Charlie fue en una... 1250. 1250 negra, ¿Quién? Charlie Claro. y mi viejo también. 1250. Tu viejo y Charlie en 2250 Correcto. GS. Exacto. Vos en el Africa 1100 y el ruso en una 1190, un KTM. Exactamente. Bien. Centro de Canadá. Centro de Canadá, paramos esa noche que cambiamos las cubiertas y después seguíamos y teníamos la primera gran parada. Entendeme, la primera gran parada que era más de una noche en un lugar. Bien. Nos esperaba un amigo de mi viejo en Vancouver, que vive hace ya muchos años ahí, y nos esperaba y hacíamos 4 noches en Vancouver. Hasta ese momento que llegaron a Vancouver, nunca habían estado más de una noche en un lugar. Exactamente. Solamente en Anchorage cuando estábamos esperando las motos. Bien. Llegamos a Vancouver, fue la primera vez que dejamos las motos y ahí creo que ya habíamos algo de 3.000 o 4.000 kilómetros, una cosa así. Bien. Y dejamos las motos, guardamos las motos y nos fuimos a recorrer la ciudad. En el medio de todo eso, nos pasa que nos avisan que había que darse la vacuna de la fiebre amarilla. Algo que mi viejo sabía. Ahí viene la primer rotura de la regla. Ok. De la regla de amigos, digo. Sí. Y ahí se puso como padre y me dijo, vos sos un pelotudo, porque había 6 cosas que hacer. Una de esas era la vacuna contra la fiebre amarilla. Que te la deberían haber dado en Argentina. Obviamente. Porque aparte, viste que a veces las vacunas tienen esa reacción. Que y tarda por lo 10 menos- días, 15 días para vos que No, y sea aparte una- capaz que te da fiebre o lo que fuera y ya te pasa todo acá y después de última ya te vas tranquilo. Bueno, te lo tuviste que dar allá encima. Me tuve que dar allá, pero para conseguir esa vacuna en Canadá, imagínate el caos. Bueno, ahí fue la primera vez que se rompió la regla donde mi viejo me puteó como un padre. Pero bueno, Con razón, ¿o no? con toda la razón del mundo. Pero bueno, por suerte conseguimos, no sé qué, el viaje siguió. Ahí ya entramos en Estados Unidos, Bien. Seattle. Y Seattle hicimos toda la costa oeste de Estados Unidos. Unas rutas alucinantes, pero en Estados Unidos tenés que respetar las reglas a rajatabla, sobre todo las velocidades. Y si no me equivoco era 65 millas. Venís bastante 90, despacio. 95 Sí, algo kilómetros así. por hora. Y hay que respetarlo, porque las multas son grandes. Sí, obvio. Algo que te desarrolla también mucho, la paciencia, ¿no? O sea, hoy que vivimos en un mundo tan acelerado, que haciendo el paralelismo con una moto, vamos así en la vida. Porque aparte me imagino que a esa velocidad, tener que cruzar todo Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Creo que tardamos algo de 10, 12, Claro, sí, una bocha. 10, 12 días. Un montón de tiempo. Y ahí sí nos los tomamos un poquito más con calma porque nosotros teníamos un día D donde nos encontrábamos con los chicos en Tijuana. Que ya estaba planeado El día el día específico. tal Exacto. específico, nos encontramos en Tijuana. Exactamente. Bien. Y en base a lo que más o menos el programa que teníamos, nos daba como muy pocos kilómetros para lo que nos quedaba para llegar. ¿Me expliqué bien? No entendí. Nosotros ya estábamos en Estados Unidos y nos Sí. quedaban muy pocos kilómetros para llegar a Tijuana. O sea que ustedes iban a llegar mucho antes que ellos. Exactamente. Ok. Viste que te hago la crítica de hoy con el diario del lunes, te digo que en Canadá, en Alaska y Canadá, aceleramos mucho. Hicimos muchos kilómetros. Ah, ok. Esa es la crítica que hago. Bien, perfecto. Ya estábamos en Estados Unidos y de repente nos quedaban... Les sobraba tiempo. Sí, nos sobraba tiempo. Entonces intentamos hacer un poquito el ejercicio de hacer menos kilómetros o arrancar un poquito más tarde. Pero bueno, somos ansiedad y el señor ansiedad. Así que fue como, bueno, ¿qué hacemos, viejo? O sea, empecemos a frenar un poquito. De última, paramos 2 días en algún lado. Dijimos, bueno, hagamos en Los Ángeles y aprovechamos a hacer el primer service de la moto, que ya habíamos 8.000 kilómetros, 9.000 Bien, kilómetros. espectacular. Bueno, dijimos, bueno, armamos todo eso y fueron 5 noches en Los Ángeles. Un montón. Cuando Bien. en realidad lo planificado, si querés, eran 2 o 3. Que esas Bien. noches deberíamos haberlas tenido en Bien. Canadá y Alaska. Ahora, en un viaje de esta magnitud, me imagino yo que esos pulmones de aire, esos pulmones de tiempo, donde de repente estás 4 o 5 días prácticamente sin tocar la moto, me imagino que son importantes también para descontaminar un poco, ¿no? Para desestresar un poco la cabeza. Yo creo que vos lo sabés también un montón. ¿Viste cuando te sacás la bota de la moto? Sí, Cuando termina un día largo. sí. Esa sensación de no querer ver más la ropa de la moto ni la bota de la moto. No te querés poner ni un par de zapatillas. Nada, no querés saber unas nada. ojotitas Querés en unas descalzo, ojotas, unas crocs y nada más. Total. Así que en Los Ángeles nos pasó eso. Y
salimos a caminar y nos recorrimos entero todos Los Ángeles, que yo tampoco conocía. Qué lindo. Antes habíamos tenido una parada en San Francisco también, donde habíamos aprovechado y ahí también hicimos 2 noches. ¿Ibas con intercomunicador con tu viejo en la moto? Siempre con intercomunicador, que está muy bueno para todo tema de seguridad. Creo Sí, que vos total. lo dijiste el otro día. Sí. Es clave. La verdad que es una cosa clave. Sí me pasa que somos padre e hijo. Vos imaginate todo el día hablando con tu viejo. Es Sí. para pensarlo. Sí. Está bien que ahí te estaba la regla de amigos, pero no deja de ser está tu bien, viejo. pero no deja de ser mi viejo. Y me pasaba que aprendí, viste, cómo apagar el intercomunicador. Yo tengo la historia que la conté en uno de los episodios, que me contó un padre amigo, un cliente amigo, que tuvo la mejor charla de la historia con su hijo por intercomunicador, y hablándolo con él. Yo esto lo conté en un episodio de Entre Curvas. Y hablando con él, llegamos a la conclusión de que a veces esas charlas donde no te estás mirando, esas miradas que juzgan, Sí. que en el intercomunicador no están, está bien que vos con tu viejo tenés una relación muy particular, para bien lo digo, pero no todo el mundo la tiene. Entonces hay veces que todo lo que vos podés hablar con tu viejo en una comida, tomándote un vino con él, Sí. hay otros padres que no tienen esa suerte con los hijos o los hijos con los padres, y en este caso el intercomunicador fue clave para que tengan esa conversación, que encima venían medios tiroteados, así que... Es verdad que podés decir otras cosas que... ¿A vos te pasó también? Sí, O sea, ¿tenías 100%. esa sensación? Esa libertad de poder decir algo cuando en realidad no lo estás mirando, que es casi un oral de la facultad, entendeme el concepto de cuando por ahí estás teniendo una charla así, Sí, tenés una libertad que por ahí no sentís presión, si querés. total. Sí nos pasó, y voy a volver un segundo atrás porque Vamos y vengamos porque está bueno y a la gente me seguramente acabo de acordar de algo. le va a interesar mucho todo, y lo que más supongo yo que le puede interesar son los detalles de las cosas. Bueno, en uno de estos campings en Canadá que contaba, en el norte, nos encontramos con un padre nos enteramos después, una moto, un viajero que venía de Estados Unidos, no me acuerdo exactamente la parte, y estaba haciendo el viaje al revés, es decir, estaba subiendo Alaska. Esto fue en un camping En un camping en algún pueblo de Canadá. en un pueblo de Canadá. Nunca me voy a acordar el nombre. Bien. Y llegamos nosotros dos al camping, dormíamos como en la carpa al lado. Porque aclaro, hemos dormido en hotel, en carpa y donde tocaba. Sí, total. Después vamos a seguir con eso. Y ahí le mandó... mi viejo tuvo una de las charlas más interesantes que yo piqué de oído. Y el señor pregunta si yo era el hijo y no sé qué. Bueno, cuestión... este señor le dice, aprovecha cada segundo, cada momento, porque tienen un viaje espectacular y por lo que veo una relación espectacular. Mi hijo falleció hace 4 años y... Nada, me da piel de gallina, y a día de hoy... Se habrá puesto a llorar tu viejo ahí al toque. Sí, fue medio una cosa así choqueante, y de hecho nos pasó que los próximos 3 días estuvimos hablando de cómo aprovechar cada momento respetando la regla de amigos, ¿no? Porque vuelvo. Bien. Es importante. Bien. Y así tuvimos un montón de conversaciones, pero no quería dejar de mencionarlo a este señor que... Este muchacho era un americano Un americano que estaba estaba haciendo el viaje al revés. al revés, exacto. De Estados Unidos estaba yendo para Alaska. Sí, viajaba solo. Que le había contado que viajaba con el hijo y el hijo había fallecido hace 4 años. Pero bueno, vuelvo. Estamos ahora en Los Ángeles. Estamos en Los Ángeles. Estamos correcto. en Los Ángeles. Paramos, hicimos una parada de 5 noches donde aprovechamos a hacer el service, nos atendieron muy bien. También nos recibió un argentino que se había mudado hace 15 años, que nos llevó a conocer, nos llevó a comer, nos invitó a su casa, nos hizo un asado. Esto pasaba mucho en todos lados. La gente nos iba escribiendo, de amigos y amigos del amigo de no sé quién, nos iba escribiendo y mandando mensajes. Siempre. Del otro lado, de este lado de Argentina, sentías un apoyo gigante. Bien. Bueno, Los Ángeles, nada, nos quedaban... Hay un tema muy pocos importante kilómetros. hay un tema importante que no lo quiero dejar pasar para que la gente Obvio. lo sepa, que me pareció interesantísimo, independientemente de esta charla que estamos teniendo y que yo también me estoy enterando ahora, de un montón de pormenores. Sí hay cosas que en el transcurso del tiempo que él llegó hasta el día de hoy estuvimos charlando y hablando. Me comentaste una vuelta de un grupo que se dedica a asistir a la gente que está haciendo este tipo de viajes. Contá un poquito esa Correcto. historia porque va a ser interesante para la gente, porque yo, por ejemplo, no sabía que existía eso. Todo esto
es a partir de cuando uno ingresa a Centroamérica, cuando entra a México en realidad. Ah, ok, está bien. ¿Preferís contarlo después cuando ya lleguemos a esa parte? No pasa nada, porque en realidad nosotros al grupo entramos antes. Ah, ok, dale entonces, contalo. Dale, sí. Hay un grupo de viajeros en moto que cuando uno ingresa a Centroamérica, te admiten o no te admiten, obviamente es una entrevista que a vos te hacen un llamado por teléfono y te preguntan quién sos, cuánto viajás, a qué hacen, qué no sé qué. Te piden un montón de información y te admiten en el grupo. Nosotros éramos 4, uno solo ingresaba a ese grupo. En ese caso fue mi viejo. Pará. Ustedes eran 4, uno solo ingresa a ese grupo, uno solo. Estamos hablando de un grupo donde se asisten por WhatsApp, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuando vos decís uno solo entra, quiere decir que uno solo es el que escribe y el que recepciona. Es la voz parlante. Pero obviamente los beneficios es para los 4. Son para los 4. Los Bien. beneficios son ayuda, rutas, lugares que ir, lugares que no ir y ciertas cosas que van pasando. Esto es en México por un tema de... ¿Y ustedes cómo llegan a dar con esta gente, con este grupo? ¿Cómo se enteran que existe? No me acuerdo exactamente quién fue el que lo pasó. Creo que fue un amigo que conocieron Mariano y Charlie en su momento en México DF que les recomendó este grupo. Es un viajero también en moto, viajó muchísimo en moto y él fue quien recomienda, por favor, entren a este grupo, por favor, acéptenlos, y fue quien nos recomendó este grupo. Ah, este los recomienda a ustedes, los aceptan. Exactamente. Y a partir de ahí les empiezan a dar pautas y tips permanentemente. Vos todas las mañanas cuando te despertabas, ya entré a México igual, pero no importa. Ahora volvemos, hacemos un paso para atrás, pero una vez que habíamos ingresado a México, todas las mañanas nosotros mandábamos, hoy el tramo es de donde sea. Ah, ustedes reportaban todas las mañanas a este grupo ahora. Exactamente. Todas las mañanas mandábamos el mensaje de lo que íbamos a hacer y nos recomendaban un montón de diferentes cosas que teníamos que hacer y que no. De acuerdo al lugar donde iban. Exactamente. Qué bueno. Pero bueno, en base a eso te digo, Los Ángeles, y nos quedaba nada para entrar, era San Diego, y San Diego estábamos en Tijuana, y ahí nos encontrábamos con Mariano y con Charlie. Bien. Ahí tenemos una cosa divertida que nos pasó, que fue la segunda vez que se rompe la regla de padre e hijo, de amigo a amigo. Por seguir el Google Maps, viste que a veces pasa que vos cometes errores o te lleva por caminos no deseados. Claro, exacto. Depende de cómo lo tengas configurado. Te pone la ruta más rápida y capaz que vos tenés que ir por el otro lado. Obviamente yo tenía la ruta más rápida. Y salimos de Tijuana a la ansiedad. Ruta más rápida, siempre. Siempre. Cuestión, había una regla que parece que no nos enteramos, pero era yo quien estaba mandando en ese momento. Entendeme el mandar, que era el que iba adelante. Sí. Y me llevó por la ruta más rápida y en un momento nos encontramos con el cartel que decía Bienvenido a México. A lo que escucho por el intercomunicador. Gordo, ¿vos sos boludo? Estamos adentro de México. No hicimos aduana. No hicimos aduana. Bueno, entre todo esto, ya estamos adentro de México y dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando viajas en moto? ¿A qué te dedicas? A solucionar problemas, básicamente, porque te van pasando un montón de cosas. Y más en un viaje de esto. Exactamente. Que no conoces nada de nada. Cuestión, parece que no fuimos los únicos boludos que pusieron Google Maps y fueron por el carril rápido. Porque parece que hay un ingreso que, bueno, que la gente puede entrar de determinada cantidad de kilómetros. Obviamente no lo sabíamos, nos enteramos después. Por suerte, la gente de México nos atendió muy bien y nos dijo, bueno, tienen que solucionarlo así, así, así. Tuvimos que ir al aeropuerto y por suerte nos sellaron como teníamos que sellar y se solucionó. Charlie y Mariano tuvieron que esperar un par más de horas en la estación de servicio, pero eso fue todo lo que pasó. Pero fue la segunda vez que se rompió la regla. Que obviamente arranca con un gordo sos boludo, como claro. Creo que pasó a lo largo del viaje. Porque vos ibas liderando en ese tramo. En ese tramo sí. Bien. Si no, a mí yo soy más de los que le gusta ir atrás del todo. Pero en ese tramo Sí, lo tengo claro. hemos viajado cuando fuimos al glaciar, a Perito Moreno y demás. Bueno, entonces, ¿estamos ya en México? Correcto. Bien. Ahí arranca la Baja California. Bien. Es el cuerno ese de México, donde termina en Cabo San Lucas. Que ahí se corre la famosa carrera de la Baja. Que ahí es la primera vez que tienen que embarcarse, ¿no? ¿Las motos y eso o no? Eso es una vez que terminás la Baja, que la Baja California termina en Cabo San Lucas. Ahí ya estábamos los 4 juntos. Bueno, contame cuando se encuentran con el ruso y con Charlie. Fue como un abrazo, un llanto, una cosa de alegría espectacular, porque pensá que es como dije antes, el viaje arrancó en 2017, 2018, en ese primer asado en el que vos estabas. Sí, correcto. Entonces fue mucho tiempo de venir planificando cosas que después de 5, 6, 7 años sucedan. Es una cosa... Y estás en México. Y ya te cruzaste Alaska, Canadá y Estados Unidos.
O sea que ya vos habías metido solamente con solo vos con tu viejo, habías metido unos 20 días más o menos. Más o menos 20 días, creo que sí. Bien, Más o menos. se encuentran con ellos dos. Nos encontramos con ellos dos, alegría total. Un poco de aire No, también. y aparte descomprimís un poco, ya porque ya descomprimís. son 4, ¿viste? Estaba todo bien con el amigo, pero necesitas descomprimir de repente. Bien. Y nada, arranca el viaje, los 4. Y bueno, la Baja California, unos lugares espectaculares también. Hemos parado en hoteles muy icónicos, en lugares que nos iban recomendando. Sí, en México siempre nos dijeron, carretera de cuota se llama, que era la carretera con peaje. Bien. Eso estoy hablando del grupo este que estamos hablando, del grupo de WhatsApp. Siempre nos recomendaron lo mismo. Este grupo que los asistía a ustedes y asiste a todos los motos. Exacto. Solamente a los que viajan en moto. Solamente a los que viajan en ¿Vos moto. haces el mismo viaje en una camioneta? No, No. es solo de moto. Bien. Nos han Vayan dicho por la carretera de cuota, que son las que carretera tienen de los cuota. peajes. Obviamente, no, te lo decían por un tema de seguridad. Nosotros siempre respetamos las reglas que nos dijeron. Por suerte no tuvimos mayores problemas, más allá de algunos comentarios y cosas que nos han dicho, que ahora voy. Llegamos a Cabo San Lucas, bien al sur del cuerno este, que es la Baja California. Del Cabo San Lucas vos te tomás un ferry que va a Mazatlán. Son más o menos 10 horas de ferry. Ah, bien. Sí. Dormimos en el ferry, conseguimos poder dormir en cama, todo en el ferry, espectacular. Entramos al continente de México. Y no sé si vos te acordás que una vez, en 2017, cada uno escribió en un papel Sí, de hecho. lugares donde cada uno quería ir. De hecho, hoy me trajiste la hoja. Exactamente. Y en uno de esos No me lugares... lo acordaba yo, ¿eh? No me lo acordaba. Sí, no me lo acordaba. lo encontré de pedo. Uno de esos lugares que yo quería ir, y se me va a reír la gente, pero bueno, es la casa de Luis Miguel. Bien. De la famosa serie. Bien, bien. Cuestión, cuando pusimos en el grupo, che, queremos ir a este lugar, nos dijeron, bajo ningún tipo de concepto vayan a ese lugar, había una guerra narco. Uf. Había habido tiroteos, habían matado a un capo narco, no me acuerdo exactamente cómo era la historia, pero nos dijeron, prohibido ir a ese lugar. De hecho, esquiven toda esa zona y métanse para el medio del continente. Imagínate mi mal humor, me conocés de mal humor. Así creo que ese mal humor me duró 3-4 días, más o menos, porque no pude ir a la casa de Luis Miguel. Bueno, era algo que lo tenías, que me acuerdo, sí. Que lo tenía en la cabeza. Querías hacer, sí, que querías ir. Pero bueno, son estas cosas, circunstancias del viaje que pasan. Lo que pasa es que, como decías vos antes, te tenés que someter a las reglas, a lo que te dicen, porque, loco, o sea, no estás en una provincia, estás en otro país, estás en un país que no se conoce, y además de que no se conoce, tiene sus complejidades también. Aparte te están hablando, hay un tema narco, un tema de lo que fuera, que es el principal inconveniente que uno ya tiene mentalmente que puede existir. Puedo decir, no, lo que menos quiero es comprarme un problema con esta gente. Yo entiendo que hay muchas cosas que ponían en el grupo que por ahí estaban exageradas. Pero parte de las reglas del grupo fue respetemos lo que nos dicen. No hagamos cagadas porque Mira, se te puede cagar el viaje. Total, en cualquier cosa. Total, y en ese tipo de cosas yo prefiero que sea exagerado 100%. a que te lo minimicen y después te encuentres con un quilombo del cual andás a salir de ese quilombo. No. Por eso lo respetamos a rajatabla. Creo que tuvimos una sola vez que nos equivocamos por el maldito Google Maps, que por el camino más rápido nos mandaba una carretera sin cuota. Bien, y pero no pudiste conocer la casa de Luismi. No pude conocer la casa de Luismi y nos mandamos para el medio del continente. Bien. Por eso voy a volver. Ok. O sea, perfecto. me falta la foto, bien. Por ahora me falta la foto en el cartel de Alaska y conocer la casa de Luis Miguel. Bien, perfecto. Bien. Bueno, nos metemos para el medio de México. Creo que ahí hicimos una parada en Guadalajara que también alguien tenía que cambiar cubiertas. No me acuerdo si fue Mariano, me parece que tuvo que cambiar. En este punto. Sí. Y en retrospectiva, ¿alguien ya había pinchado? ¿Había habido algún inconveniente con alguna moto? ¿Se había caído alguna moto? ¿No se había caído alguna moto? ¿Habían tenido alguna situación que resolver con la moto o todavía no? Yo había pinchado varias veces, pero fue solucionado con tarugo. Bien. Y cubierta, o sea, porque sin vos cámara, estabas ¿no? en el África 1100, cubierta sin cámara. Sí, que todos la tuvimos con que cubierta. adaptar. Porque el África venía con cámara y hicimos la adaptación. Ah, ok, que te la hizo el ruso. Exactamente. Uno de los chicos tiene gomería de moto. Hizo la adaptación. O sea que a ese momento estaban todas las motos con cubierta sin cámara. Exactamente. Vos habías pinchado ya más de una oportunidad. Sí. O sea que ya venías con la goma con tarugo. Exacto. Bien. ¿Tu viejo no? Mi viejo no.
Hicimos promedio 500 kilómetros por día, más o menos, hacíamos Buen en dato. México. Buen dato porque esos 500 kilómetros son el promedio que más o menos hicieron durante todo el viaje. Sí, salvando algunos días que nada. Creo que fue llegando a Argentina que tuvimos el día más largo, pero todavía faltaba un montón. Bien. Tema aduanas. Estoy pensando en la aduana de México. A vos te piden que dejes en garantía cierta plata y te la devuelven a la salida. Ok. En ese momento creo que eran $400 que vos te pedían dejar en una aduana porque vos salías por la otra punta. ¿Eso por cabeza? Eso por cabeza y por moto. Nada, claro, todos los aduanas era un mundo nuevo, no sabíamos con qué carajo nos íbamos a encontrar. Y bueno, ahí Guadalajara, seguimos bajando a México. La verdad que México vivíamos con mucha tensión todos los días por todo esto que pasaba, ¿viste? Los narcos, eso te lo voy a contar. En una estación de servicio se nos acerca un camionero, estábamos tomando mate y nos dice, esta zona de secuestro y a ustedes los están siguiendo. ¿A ustedes los están siguiendo? Sí. Día de hoy, que nunca supimos si fue verdad o no, pero lo primero que hicimos fue guardar el mate y salir. Nunca supimos si fue verdad, no fue verdad, pero imagínate el nivel de tensión cuando vos estás relajado tomando un mate en una estación de servicio perdido en algún lugar de México y te dicen eso. No, olvídate. Entonces vivimos con un nivel de tensión que por ahí no terminamos de disfrutar México tanto. Bien. Guatemala, Wow. la peor frontera que tuvimos en todo el viaje. ¿En qué sentido? ¿A nivel tiempo de espera? ¿A nivel mala onda? 8 horas. 8 horas en una frontera. Y solamente por un tema burocrático. Ustedes tengan en cuenta que cuando estamos hablando de 8 horas en una frontera, estamos hablando de que ya tenés en la mochila un montón de viaje hecho, un montón de cansancio acumulado, un montón de tensión, un montón de estrés, porque independientemente de que el viaje en moto es divino, no podemos negar que es un viaje que te genera también mucho estrés. Recontra. Que bueno, nadie mejor que él para poderlo decir. Y estamos muy bien organizados en cuestión de papeles. Yo te voy a mostrar mi carpeta también. Tenía 20 copias de todo, no me faltaba absolutamente nada. Había entregado toda la carpeta perfecto, tenía hasta papeles de más. Pero burocracia de Guatemala. Aparte es imposible que en un viaje de esos, por más que lo planifiques durante 20 años, van a surgir cosas, te van a faltar cosas. Pero 100%. Y era siempre encontrarte con una cosa nueva. Y es, de nuevo, volvemos a cómo solucionamos el problema que está sucediendo. Eso es clave, el tema del orden en el viaje es una cosa clave. Y de nuevo, es parte de las reglas que nos pusimos. Entendeme el orden de papeles. Bien. Vos a cada país nuevo que entrás necesitabas un seguro nuevo. ¿Seguro de qué? ¿De la moto? Seguro de la moto. Seguro de la moto. Siempre un seguro nuevo. Cosa que era cruzar la frontera, frenar a un costado y ponerse a averiguar cómo sacar el seguro. Generalmente, al lado de las casillas de aduana había un lugar para sacar un seguro. Bueno, 8 horas en la aduana de Guatemala, entramos a Guatemala finalmente. Aparte 8 horas, 35, ¿cuánto? Sí, no, poco, mucho más. No sé cuánto había. 45 grados a la sombra. No, tremendo. ¿Y cómo se manejaban? Por ejemplo, a ver, trasladate mentalmente a ese momento. Aduana de Guatemala. Sí. 4 motos paradas, ustedes... ¿Qué onda? O sea, iba uno hacia aduana, volvía, iba el otro, iban todos juntos. ¿Cómo lo manejaban? Generalmente quedaban 2 personas cuidando las motos y 2 iban a hacer aduana y después cuando volvían los otros 2 iban así. Un tema de orden, un tema de seguridad. Bien. Nada, esas reglas sí, por ahí te comías un poquito más de tiempo, pero estaba todo bien. Llevaban agua siempre, botella de agua en las motos. Siempre agua por todos lados, siempre había fruta, barrita de cereal, siempre había algo como para salir del apuro. Un tema importante, sí. que ya que estamos hablando del agua, la fruta, que esto y otro, y seguimos con lo del viaje, las comidas y demás, o sea, trataban de hacer comidas livianas, comían lo que pintaba. Viste que cuando viajas en moto la comida del mediodía es muy importante porque después vos te subís de nuevo a la moto. Claro, es que la del mediodía, digo yo. La del mediodía siempre intentamos que sea una ensaladita, salvo alguna vez que alguna cagada nos mandamos, pero siempre una ensalada, un agua y seguir. Y largar livianito. Y sobre todo ya en este tramo de Centroamérica, que además de todo el cansancio y todo, el calor terrible. Humedad, era todo como muy pesado, todo te caía pesado. Y tampoco podías comer cualquier cosa, porque siempre te decían que tengas cuidado con lo que comías y etcétera. Bien. De nuevo, todas precauciones que las elevaron un montón, pero bueno, agarramos todos esos recaudos. Bien. Pero que sirvieron porque hasta el momento no hubo ningún drama, digamos. Ningún drama. De hecho, el primer drama va a llegar recién en Costa Rica.
hablo de un drama de alguien se enfermó. Bien, Nada más que eso. bien. Guatemala, seguimos en Honduras. Contra todo pronóstico, siempre nos habían dicho que era una de las peores fronteras. La de Honduras. La de Honduras. No me preguntes por qué, entramos a fondo. Tardamos 1 hora, las 4 motos, no hubo problema, cero lío. En Guatemala estuvimos 3 noches, si no me equivoco, no me acuerdo los lugares, Ujú. pero te los paso. Y entramos a Honduras. Honduras es un país espectacular. No me acuerdo exactamente tampoco el lugar donde paramos, pero también logramos llegar a un lugar que no era el planificado. ¿Por qué? Porque Charlie pinchó la rueda. Perdón. Charlie pinchó la rueda. Charlie al pinchar tuvimos que, obviamente, y no es que había pinchado, había cortado la cubierta, entonces tuvimos que salir a conseguir una cubierta. Claro, no había tarugo, nada. No había nada porque estaba atajada, No, o sea, no, tenía un tajo. olvídate. Y tuvimos que salir a conseguir cubierta. Bueno, cuestión, terminamos consiguiendo una cubierta que no era la medida de la moto, pero servía para salir del paso. Sí, me pasó en Neuquén eso. Bueno, así que terminamos durmiendo en un lugar que no era el planificado. Y vuelvo a lo que te dije antes. Sí teníamos planificado lugares, ciudades grandes donde parar. Bien, Pero en el medio, la decisión se tomaba en el día a día. correcto. Bien, bien. Había una base de decisiones, pero después había las micro decisiones permanentes eran tomadas sobre la marcha todo el tiempo. Y una regla que arrancó en Centroamérica es esta que te digo, que a las 5 de la tarde frenábamos. Que esa fue una recomendación que dieron en el grupo. En este grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp nos dijeron, a las 4 de la tarde están bien, a las 5 de la tarde están tarde y a las 6 de la tarde están listos. están listos. No me acuerdo cómo fue la frase, pero Sí, fue algo parecido. Parecida. De nuevo, seguramente exagerado, pero la respetamos a rajatabla. Bien. Así que respetamos mucho eso e intentábamos parar en hoteles de cadena, que eso era como una recomendación que también nos habían dado. Obviamente no pasaba, el 50% de las veces no pasaba. Estamos en Honduras. Honduras. Déjame que te haga una pregunta importante, Obvio. ya que vos estabas con el África. Obvio. Había 2.250, un KTM 1.190 y el África tuya 1.100. Exacto. Háblame del tema de que a la gente le va a interesar mucho también, porque también hay mucho mito y mucha realidad sobre esto. Háblame del tema combustible, pero no del tema combustible en relación a si era bueno o era malo, no, en relación a cómo administraban ustedes el combustible. Hasta el momento, estamos en Honduras. En Honduras. Hasta el momento no toqué ninguno de los bidones. O sea, que hasta el momento, desde Alaska hasta Honduras, vos viajaste con la autonomía de tu Africa Twin, que carga 23 litros, 20 litros. Sí, algo así. Algo así, entre 20 y 23. No tuviste que poner una gota adicional de combustible desde Alaska hasta Honduras por el momento. Nunca. Bien, perfecto. Todos teníamos un bidón, obviamente, de 7 litros. Si no me equivoco, yo tenía 2 bidones y el resto tenía un bidón cada uno de 7 litros. Ok, pero hasta el momento la autonomía de la moto fue suficiente. Nadie tuvo que usar un bidón. Bien. Estaban todos los bidones cargados, pero nadie tuvo que usarlo. Bien. Y sí nos habían dicho que podía, es más, teníamos mejorador de octanaje, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Eso también un elevador de octanaje, porque hay lugares donde la nafta es... Bueno, nos dijeron que para Centroamérica eso estaba bueno, así que lo teníamos. Bien. Tampoco lo tuvimos que usar. Ok. Entonces sí, ahí es verdad que viste que hay mucha, no sé si desinformación, pero como que hay miedo que después no termina pasando nada. Bien, te hago una consulta más de este lado B y después seguimos ya de Honduras para abajo. Dale. Tema ropa, tema equipaje. ¿Llevaron cosas de más? ¿No llevaron cosas de más? ¿Cómo administraban la ropa? Estamos hablando de 75 días de viaje. 75 días de viaje, todo el tiempo en la moto, ¿vale? Todos estaban con maletas laterales y top case. Todos con maletas laterales, top case y un bolso. Maletas laterales, top case y un bolso en el asiento de atrás. Un bolso en el asiento de atrás. Todos parejitos con eso. Todos iguales. Bien, tema pilcha. Hoy, diario del lunes, ropa urbana te hablo, no la de moto, ¿eh? Por eso. Hubiese llevado la mitad de las cosas que llevé. Te hago un número así más o menos. Sí. Poner que había llevado 8 calzoncillos, 5 remeras, 2 pantalones, un buzo, una campera, más o menos abrigada, y unas Crocs y un par de zapatillas. O sea que de eso que habías llevado, que ya era poco, hubiese llevado la mitad. Hubiera llevado la mitad. Sí.
¿Y qué hacías con la ropa interior y todo eso? O sea, ¿se la lavaban, se secaba si se secaba? Esto no va a quedar bien, pero no importa. Sí, se utilizaba hasta el máximo que se podía. Y después lavabas a la noche lo que podías, porque obviamente las paradas largas, ahí era donde dijimos, bueno, acá lavamos, pero de repente había cosas que había que tirar. Y renovarlas. Y renovarlas, que era en el primer supermercado que te cruzabas, bueno, ahí me compro 2 calzoncillos, 2 remeras, renuevo y saco lo que no va más. Bien, perfecto. Eso buen estuvo dato. buenísimo. No, está bien. Sí hubiese llevado menos ropa de la que llevé. Okay. Y tenía la moto también muy cargada de herramientas y de cosas que terminé usando un 20%. Herramientas, ahí me estás dando pie para que te pregunte algo. Sí. Herramientas, habían consensuado que una moto llevaba herramientas y el resto no, o todos llevaban, porque viste que a veces se hace eso. Grave error que cometimos fue que de repente nos encontramos los 4 en México y dijimos, che, vos y vos teníamos que llevar las herramientas, de repente los 4 teníamos herramientas. Claro. Al pedo. ¿Cuántos infladores había en el grupo? 3. Tarugos. No te digo 1 porque puede fallar, pero 2. 2. Pero bueno, esas cosas de recaudos que tomás, porque obviamente es un viaje muy largo, y dijimos, bueno, por ahí se rompe y por ahí pasa no sé qué. Siempre esas cosas se pueden ir solucionando. Y además que porque es el primero tan largo, ¿no? Obviamente si hoy lo tenés que hacer, hay cosas que, está bien, las administrarías quizás de otra manera, que no estuvieron mal, pero quizás las optimizarías un poco más. Exacto. Bueno, y después la ropa de moto era la ropa de moto, el equipo normal. Bien. ¿Cascos rebatibles todos? Cascos rebatibles todos, sí. ¿Todos con intercomunicador? ¿Ya los 4 con intercomunicador? Los 4 conectados, siempre con intercomunicador y siempre charlando todo el tiempo. ¿Los 4? Los 4. Hasta que algunos se hinchaba las pelotas y ponía música o algo. Se iba 100 metros para atrás, viste que se corta. Sí, se corta. Eso me pasaba mucho. Bien. Porque si no, viste, venís escuchando un tema y de repente alguien habla con alguna boludez y te corta la canción en el medio. Exacto. Y me perdí un poco. No, Honduras. Honduras, después entramos a Nicaragua. Bien. Nicaragua, viste que siempre hay como un cuco que te dicen que es un país peligroso, que pasan cosas. Entonces tomamos la decisión de hacer... Claro. Están las maras, ¿cómo es que se llaman? Las pandillas y toda esa historia. Correcto. Cuestión, hicimos una sola noche en la capital. Y dijimos, hacemos una sola noche, que llegamos más o menos tarde al hotel. Habíamos arrancado tarde ese día para llegar tarde al hotel. A propósito, a las 5 o 6 de la tarde, para estar la menor cantidad de tiempo posible. Bien. Y al otro día salir a las 6 de la mañana. Bien. Nunca nos pasó absolutamente nada. Voy de nuevo, no tuvimos tema de seguridad más allá de los comentarios que tuvimos en México o de ese miedo que por ahí nos impusieron. Por ahí era real, no sé. Y la verdad que estuvo bueno respetar todo esto que nos venían diciendo. Y estuvo bueno pensar que son reales para tomar inclusive más recaudos. Exactamente. Está perfecto. Porque hasta el momento no pasó absolutamente nada. Está bien que nada. te quita un poco de disfrute del lugar, eso es verdad. Pero bueno, prefiero tener un poquito menos de disfrute del lugar a relajarme totalmente y tener un quilombo importante. Y que se te cague el viaje. No, olvídate. Nosotros teníamos una frase que era todas las mañanas, alguno de los 4 la decía. El primero que se le ocurría era, miren dónde estamos y con nuestras motos. Sí, total. A lo que voy es, no se te podía cagar el viaje por no hacer caso a una cosa que te decían. No. Faltaba un montón todavía. Exacto. Faltaba un montón. Exactamente. Faltaba un montonazo. Sigamos bajando entonces. Sigamos bajando, estamos en Nicaragua. Nicaragua hacemos esa noche, que dormimos en ese hotel y seguimos bajando. Bien. Nicaragua entramos en Costa Rica, si no me equivoco. Ya estoy medio perdido, pero bueno, creo que era Costa Rica. Ok. Entramos en Costa Rica donde teníamos la primera parada planificada de 4 días. Bien, las anteriores que habían parado habían sido por imponderables, pero la que estaba planificada era esta. Esta estaba planificada, que era, paramos en Costa Rica en un lugar que se llama Santa Teresa. Ese vos también habías puesto en la hoja de la Yo había puesto en la hoja esa en 2017, yo había puesto Santa Teresa. Y ahí hicimos 4 noches en Santa Teresa. Que ahí viene el primer enfermo del viaje, que fue mi viejo. Okay. Que se equivoca y toma agua de un lugar donde no tenía que tomar y le agarró una descompostura horrible. Así que estuvo como 4 días en cama, que por suerte dio la casualidad que venía... Que justo fueron los 4 días que tenían planificado parar. Exactamente. Así que ahí fue los 4 días donde estuvimos sin nada de la moto y sin ver la moto y no la quería ni ver. No, olvídate. Porque ya venía harto. No, olvídate. Ni la moto, ni la ropa de moto, ni los guantes, ni el casco.
Nada, no quería era saber nada. Ojota, una bermuda, una remerita Sí, y nada. Y metieron playita, todo eso. metimos playa, no hacía tanto calor, pero igual nada sirvió. También estirar las patas, aprovechar a caminar, a conocer. Olvidate, total. Una cosa espectacular. Seguimos bajando en Costa Rica, pasamos por San José también, y ahí venía una parte del viaje que entrabas a Panamá. Bien, ¿te puedo frenar un minuto? Obvio. Ya recorrieron una bocha, recorrieron Una un bocha. montón. En todo esto me estoy olvidando un montón de cosas, ¿no? Sabelo, pero si Bueno, querés pero hacemos podemos, una cosa más y... pero podemos hacer una parte Sí. 2 si a la gente le gusta, que entiendo que sí, que lo va a ver un montón. Tema controles policiales. Sobre todo, perdón, sobre todo lo que tiene que ver con Centroamérica, que es lo que todos tenemos un poco ese preconcepto. Ese cuco, si querés. Sí, sí, que vos decís, me imagino una ruta en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y que me paran en la ruta y vos no sabés quién te para. Creo que esto lo hablamos. Parte de lo de México que nos decían carretera de cuota. Sí. Era Siempre porque vayan por la de que los bueno, la peajes. carretera de cuota, eso fue en México. ¿Por qué? Porque en las carreteras de no cuota parece que hay un montón de gente que se hace pasar por policía que no es policía. Sí, claro. A eso iba. Eso en México. En Nicaragua y Honduras y Guatemala creo que nos pararon absolutamente todos los países un control policial normal como hay en todos los países. Siempre que nos pararon era más para preguntar de dónde carajo veníamos y qué carajo estábamos haciendo ahí. Y voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que venía hablando, pero me acabo de acordar. Bien. En la frontera de Costa Rica, Sí. una de las chicas de la aduana nos dio una frase que a mi viejo le quedó grabado y se lo quiero decir porque cuando le conté que venía acá me dijo, no te olvides de decir esto. Tu viejo. Mi viejo. En la aduana, una de las chicas de aduana, después de terminar todo el papelerío, salió y se vino a sacar una foto con nosotros y nos dijo, ¿cuándo empezaron a vivir? ¿Cuándo empezaron a vivir? ¿Cuándo empezaron a vivir? Frase que quedó resonando, imagínate, desde Costa Rica hasta hoy que ya pasaron 3 años. Cada uno puede tener una definición o dar una opinión de qué carajo significa lo que nos quiso decir esta chica. Día de hoy todavía no le encuentro mucha explicación a por qué lo dijo. Si tengo que decir algo rápido, te digo a la sonrisa y la felicidad que teníamos, los 4 estando ahí. Y creo que era una cosa como que se emanaba, ¿viste? Y Sí, se sí, sentía una energía, exactamente. energía, un aura, una cosa diferente. Pero bueno, ¿Cuándo nada. empezaron a vivir? ¿Cuándo empezaron a vivir? Y de nuevo, entendeme que yo estaba con la ropa de moto, que ya tenía 30 días la ropa de moto, era una mugre, hacían 45 grados de calor. Sí, yo la frase esa la tomo también desde ese lugar, ¿no? O sea, desde el lugar claro, cuando para tener esa energía, para tener esa sonrisa, para tener ese semblante, cuando tomaron la decisión, o sea, lo tomo como que el viaje en sí mismo, porque ella sabía que estaban viajando, que habían hecho ese Sí, viaje. obviamente ya nos pasaba como, o sea, te voy a hablar específicamente de esa frontera, pero había pasado en todas. La gente por ahí nos hacía aduana y nos venía a preguntar. Claro. Veían la chapa argentina y te preguntaban, ¿qué carajo haces acá? Bueno, porque esa es la otra también. ¿Cómo reacciona la gente ante el viajero en moto? O sea, la gente es extremadamente solidaria, extremadamente... Y curiosa, y te pregunta. Total. ¿Cómo decidieron y por qué? ¿Y cómo llegaron a tomar esa decisión? ¿Y qué hicieron? No, Y pues la aparte realidad te ven que como fue si fueras un astronauta. Y bueno, y creo que por eso estoy sentado acá, no hace falta ser un astronauta para arrancar. Es más un tema de decisión, de ganas y de ponerle cabeza. Sí, porque aparte estamos hablando que es una cosa muy importante esta. No nos vamos a meter en la actividad de cada uno porque no tiene ningún sentido, pero yo les puedo garantizar que son 4 personas normales que decidieron hacer un viaje de 75 días y que cada uno tuvo que planificar mucho acá. Le puso la voluntad, le puso las ganas, pero si ustedes creen que estamos hablando de 4 personas que tienen la vida resuelta, que no estaría mal, que tienen la vida resuelta, que no tienen que pedir permiso en su trabajo, que no tienen... Bueno, estaríamos equivocados. No es el caso. Tal es así ¿Cómo se llama el viaje? que el grupo y el viaje se llama Renuncio y me voy, porque en esos asados donde Nico hablaba al principio,
en el cual yo estaba, y empieza a hablar el viejo de él, del viaje este, él le dice, che, pa, mirá que yo voy, ¿eh? Y Pablo le dice, no, pará que vos empezaste en un trabajo nuevo, que encima creo que te había recomendado también él, una cuestión así. Exactamente, mi viejo me había recomendado para un laburo al cual yo había entrado y estaba muy contento. Bien, bien. ¿Y cuál fue tu respuesta cuando tu viejo te dijo, no, pero vos estás en un laburo nuevo, vos no podés? Sí, tenés proyección y tenés un... Dije, viejo, yo renuncio y me voy. Y ahí quedó el nombre del Ahí quedó viaje. el nombre. De hecho, están las calcos con el oso en el medio, renuncio y me voy, y así quedó el nombre del viaje. Exacto. Pero bueno, básicamente lo que quería decir era un poco también lo que estaba planteando Nico, ¿no? Que 4 personas de laburo que hicieron un gran esfuerzo para hacer este viaje que Nico está contando. Creo que lo más difícil de todo, yo en ese momento no estaba casado, lo más difícil es dejar a tu familia en 75 días. Creo que eso es lo más grave y nos fuimos dando cuenta a medida que iba pasando el tiempo que la extrañitis era cada vez más grande. Que eso también es un factor que se va acumulando en el viaje, además del cansancio, además del humor, además de cada vez extrañas más tu cama, tu casa, tu esto, tu otro, también cada vez extrañas más a tus hijas, a tu familia. Entonces todo eso se va acumulando y por eso tenés que tener un manejo de grupo, una dinámica en la cual no termine explotando todo. Exactamente, por eso estaba bueno de cuando a alguien le pasaba algo, levantar la mano y decir, necesito 2 horas más, necesito salir un poco más tarde. ¿Eso es literal? Eso es literal. Siempre había alguien que levantaba la mano o cuando a alguien le pasaba algo, che, necesito salir 2 horas más tarde, quiero hablar por teléfono, quiero frenar 1 hora más acá porque necesito hablar con mi hija. No era mi caso, ¿no? Pero mi viejo tenía que hablar con mis hermanos, por ejemplo, o Mariano con sus hijos. Y eso se respetaba a rajatabla. Bien. Porque viste que cuando viajas en moto tenés que estar bien. Eso es una cosa importantísima. Ustedes priorizaron, eso me parece algo muy inteligente de parte de ustedes, de parte del grupo, que priorizaron muchísimo. O sea, es como que si bien hay una hermandad y hay una buena amistad entre ustedes y demás, pero también a cada uno de ustedes le convenía que el otro esté bien. 100%, porque si uno está mal, después te pueden pasar un montón de cosas en el medio, pero si uno está mal y arrancás mal el día, después la terminás pasando... Repercute en todo el grupo. Exacto. Y hasta en las cosas mínimas, ¿eh? Total. Cuando paras a cargar nafta, que lo haces cada 200 kilómetros. Nico, empiezan las caras de orto. Los malos comentarios. Los malos comentarios. Un montón de cosas que, bueno, gracias a Dios no sucedió, pasó, lo pudieron manejar. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y, bueno, Panamá. Hasta ese momento también había fronteras. Te hago un promedio, si querés, de la cantidad de horas que estuvimos en las fronteras. Todo lo que quieras contar a la gente le va a encantar y le va a interesar un montón. Creo que promedio debe haber sido entre 4 horas promedio en todas las aduanas. En Nicaragua, por ejemplo... Alguna de 2, alguna de 8, promedio 4 horas. Así un detalle. En Nicaragua, por ejemplo, nos revisaron las motos, que vaciaron las motos, a ver si teníamos drones, por ejemplo. ¿A dónde fue eso? En Nicaragua, en la frontera con Nicaragua. Nos habían dicho que te revisaban todas las motos. Nosotros no teníamos nada, ni una GoPro. Nada teníamos. Bien. Porque el viaje lo hicimos para nosotros y para nuestros cercanos. Pero el drama era un dron. Buscaban drones. Drones dentro de las motos. Tuvimos que sacar todos los valijones, abrir los bolsos. Nada, circunstancias. Sí, un embole. Pero bueno, circunstancias que pasan y sabíamos que iba a pasar. Y ahí es clave la paciencia. Porque vos no te podés enojar. Si enojás, perdés. El como dice el dicho, el que se enoja pierde. Sí, por eso. Así mucho que ahí más en otro país. Sí, ahí era 100%. Porque te voy a decir una cosa, creo yo, es una opinión personal. Y creo que la gran mayoría es de los que se ponen contentos de ver a 4 locos divinos que vienen de Alaska a Buenos Aires. Ahora, tenés un porcentaje también de gente que quizás le da hasta bronca, o lo que fuere, y lo único que quiere es cagarte la vida en ese momento. Joderte el día. Y saber que tiene su minuto de poder que te tiene en una mano en ese momento y va a hacer uso de ese poder para cagarte. Eso pasa en Argentina, pasa en Nicaragua, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. En todo el universo. Obviamente, pero bueno, qué mejor que hacer silencio, paciencia total. Y respirar profundo. Nada total. Les vacían las motos, no había dron. No, obviamente no había dron porque además ninguno de los 4 hubiese sabido manejar un dron. Lo arranquemos por ahí. Bien. Bueno, ahí venía la parte del viaje, Costa Rica. Ahí teníamos que planificar el cruce del Tapón de Darién. Tapón de Darién son 200 kilómetros que hay entre Panamá y Colombia, donde no hay rutas.
¿Por qué vos decís que lo tenían que planificar? Porque vos tenés que mandar las motos en avión. Desde Panamá, desde la ciudad de Panamá hasta Bogotá, tenés que mandar la moto en avión. Bien, claro. Entonces eso lo venís planificando con cierta cantidad de días y creo que había que avisar 5 días antes que vos llegabas. Ok. Cuestión, ya estábamos bastante cerca. Así que bueno, reservamos ya el vuelo ese donde las motos volaban y después teníamos que sacar nuestro vuelo. Llegamos a Panama City y ahí también nos esperaba un grupo de motoqueros que por intermedio del grupo nos escribieron por privado, no me acuerdo si era el Instagram nuestro o el Instagram de alguno, y nos dijo: los esperamos, los invitamos a cenar a la noche, y fuimos a comer con 5 motoqueros más de Panamá. Entre ellos había un argentino que se había mudado hace muchísimo tiempo, y obviamente te sentías como en una entrevista, ni siquiera una charla. Te sentaban de un lado de la mesa y te cascoteaban a preguntas. Sí. Pero como algo positivo lo estoy diciendo, no total, como algo negativo. Total. Y esas noches eran eternas, o sea que íbamos eternas, no terminaban nunca más. Y buenísimo, porque así lo elegimos. Y porque aparte eran anécdotas de un lado, pero también anécdotas del otro. Exacto, y te recomendaban 74.000 cosas para hacer, cosas que habíamos hecho mal. Olvídate que lo tenemos todo anotado, porque, te repito, yo tengo que volver porque no me saqué la foto en el cartel de Alaska. Exactamente. Así que todo eso, una deuda pendiente a propósito. A propósito me quedé con algo pendiente. Bueno, nada, vuelo. Ahí nos pasó una cosa divertida que lo tengo que contar. En todo esto de Panamá, calculamos demasiado justo. De nuevo, con el diario del lunes. Bien. Calculamos demasiado justo. Había que llegar antes de las 5 de la tarde a la aduana para que las motos salgan ese mismo día, si no se te atrasaba 48 horas el vuelo. Ok. Llegamos 5 menos 10 y había que hacer aduana de 4 motos. Bien. No me preguntes por qué a la señora que estaba en la aduana nos escuchó cantando Arjona, creo que estábamos cantando en ese momento, y nos dijo: ¿quién es el romántico acá del grupo? Bueno, lo señalamos a Mariano y le dijo: si me cantan una canción de Arjona, yo les hago los papeles rápido. Y el ruso, Mariano es el ruso. Exacto. Se arrodilló y cantó Historia de Taxi un rato. Hay video, obviamente no se puede mostrar, eso queda para nuestro grupo interno. Bien. Y nos hicieron los se papeles inmoló por rápido. el grupo. Se inmoló por el grupo. Bien, eso pasa mucho, viste, que de repente alguno genera alguna cosa con alguien y así te ayudan. Por eso siempre está bueno la buena predisposición y la buena onda y encarar todo con buena onda. Cuestión que hicieron todo en 10 minutos. Todo en 10 minutos. Las motos subieron al avión y todo, y ya al otro día volaban y nos esperaban del otro lado, en Bogotá. Nosotros igual nos tomamos un vuelo, nos fuimos a Bogotá y las motos las retiramos, creo que a las 12 horas ya pudimos retirar las motos. Bien, los humores ya en este momento seguían bien, todo bien. ¿Qué pasaba ahora? Estábamos en América del Sur. Sí. Ya con mi viejo ya habíamos cruzado toda América del Norte y todo Centroamérica. Sí. Hasta este momento como que nunca dimensionamos lo que veníamos haciendo. No habían caído. No. Y te cuento el final. Día de hoy todavía no caigo. No caigo. Bueno, Colombia. Sí. Bogotá. Unos lugares también alucinantes. Sí, también nos dijeron tengan cuidado. Todo lo mismo. Y sí. Tomamos todos los recaudos habidos y por haber. Y lo voy a decir 1000 veces. Para mí es clave. Bien. Cuidarse hasta por demás. Es lo que hablábamos antes. Sí. Prefiero que me asustes más. Sí. Acá había otro grupo, ya salimos del grupo de Centroamérica, nos recomendaron otro grupo. Ok. Entendeme, el grupo de WhatsApp donde nos mandábamos las coordenadas que íbamos a hacer cada día. Entramos en Colombia, entramos a otro grupo. Que lo recomienda este otro grupo, les recomienda este otro. Exactamente, es como que hicieron un pasamanos y nos pasaron. Los 4 argentinos que están viajando, bueno, ahora van a este grupo. Se los tiramos a ustedes. Se los tiramos a ustedes. Y también Colombia, un país, una cosa espectacular. No te quiero nombrar lugares específicos como para dejar un poco de intriga si es que hay un segundo capítulo. Bien. Y ahí sí te hago como una cosa más específica. Bien. Colombia, en la frontera con Colombia y Ecuador, tenemos el primer percance con una moto. La 1190 empieza a fallar, no me acuerdo si era 100 kilómetros cuando ya estábamos adentro de Ecuador. También otra frontera complicada donde estuvimos creo que 5 o 6 horas.
de nuevo, solamente por burocracia, no por un tema de que faltaba un papel, no. ¿Qué le pasó a la moto? O sea, ¿venían andando? O sea, ¿cómo fue? Veníamos andando, yo me acuerdo de venir atrás de Mariano y empezar a escuchar unos ruidos raros en la moto. Imagínate que ya veníamos, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero 10.000, 12.000, no sé, juntos digo. Sí, o más. Ya Juntos, claro. Más lo que vos habías hecho juntos, con sí, tu viejo, obviamente. Ya me sabía todo, los ruidos, las cosas. Todo, te sabes todo. Todo. Ya son demasiados días que venís juntos, te sabes Total. todos los ruidos de las motos y todo de memoria. Empezamos a escuchar unas cosas raras, a lo cual Mariano no dijo nada. Yo creo que era más un tema inconsciente de que no quería que pase nada, ¿viste? Hasta que en un momento le dijimos, che, Mariano, hay ruido raro. Y esa misma noche llegamos y dijimos, bueno, puede llegar a ser que necesite un cambio de aceite. Hicimos el cambio de aceite, arrancamos al otro día lo más bien. Ah, mira. Raro. Arrancamos al otro día lo más bien. Ese día llegamos a Guayaquil. En Ecuador, ya estoy en Ecuador. Antes de llegar, 30, 20 kilómetros antes de llegar a Guayaquil, la moto se paró. Cuando digo se paró, se apagó y se paró. Si bien había empezado a hacer ruidos raros, en los últimos 10 kilómetros, hizo 10 kilómetros y se murió. Se murió la moto. No teníamos ni idea, pero estábamos en un lugar que no era tan amistoso a la vista, por lo menos. Así que levantamos el teléfono y por suerte en KTM Guayaquil nos atendieron de 10 y a los 20 minutos nos estaban buscando con una camioneta y nos llevaron hacia la concesionaria. Bien. No sé si sabías, creo que te lo comenté en algún momento. En Colombia, Ecuador y no me acuerdo qué otros países, y te diría que varios países de Centroamérica, existe una cosa que es como la prioridad del viajero. Sí, me lo habías comentado. Bueno, en KTM Guayaquil existe la prioridad del viajero. ¿Qué significa eso? Que si hay 10 motos para atender, pero llegan 4 viajeros que están en problemas, no importa las 10 motos, atiendo a estos 4 viajeros. Priorizan al de... Bien. Bueno, bien. Dicho y hecho. Bien. La moto de Mariano... Está bueno eso. Sí, la verdad que es una cosa clave y está bueno preguntar en ciertos lugares cuando vos tenés que hacer un service, cuando tenés que hacer un cambio de cubiertas, lo que sea, saber si tienen prioridad o no al viajero. Porque si no, por ahí de repente te clavaste 48 horas en un lugar. Exacto. Porque había 10 motos en lista de espera, ¿viste? Bien. Lo van a buscar, llevan la moto en la camioneta. Nos llevan a la camioneta con la, exacto, con la moto y ustedes andando. Bien. Te hago corta la historia, eran los balancines y no me acuerdo qué otra cosa, no sé nada de motores, así que... Cuestión, era un quilombo, había que bajar el motor. Claro. Bajaron el motor, abrieron el motor, la moto, esta foto la tenés que mostrar porque está la moto desnuda y nosotros todavía estábamos en Ecuador. Una parada que no estaba calculada, que sucedió, obviamente obligado por un tema de motor. Nos fuimos 4 días, que era lo que tardaba en llegar al repuesto y arreglar la moto. Nos fuimos a Montanita. ¿Ustedes aprovecharon también a hacerle algo a la moto en esa parada, no? Yo creo que cambié cubiertas o cambié cadena, no me acuerdo exactamente. Pero no service, nada de eso. No, eso no. De hecho, el service siguiente estaba planificado recién en Perú. Bien. En Lima. Bien. Que ahí ya veníamos hablando también con un local y todo que nos esperaba para ese cambio. Bien. Queda la moto entonces en Ecuador, en Guayaquil, y ustedes se toman 4 días porque era lo que tardaba el repuesto de la KTM. Exactamente. Creo que era, 2 días el repuesto y 2 días el arreglo. Bien. Nos vamos a Montanita. Me acuerdo de Montanita porque fue el primer asado que cocinamos nosotros en una parrilla. En todo el tiempo. En todo el viaje. Conseguimos un asado y nos hicimos un asado ahí en una cabaña que habíamos alquilado y me lo acuerdo porque fue el primer asado. Eso me lo acuerdo de memoria. ¿Cómo empezás en este tipo de viajes y en este tipo de aventuras a valorar esas cosas que acá la tenemos tan naturalizadas? Esas pequeñas cosas es impresionante. Esa tira de asado que te habrás comido, ¿no? Asado banderita, no me olvido más. Asado banderita y un vino. El más rico de tu vida. Sí, el más rico de todos. Pero bueno, ¿qué pasaba en este momento? Vos me lo dijiste hasta hace poco, el tema de los humores. Uh-huh. Cuando se rompe la moto, imagínate el mal humor de quien maneja. Porque pensaba como que estaba cagando al resto del grupo. Te iba a decir eso, porque por la moto propia y además por sentirse culpable, de atrasar no es el viaje. Caso, claro. De atrasar el viaje. Le puede pasar a cualquiera. 100%. Y no va a faltar del otro lado que diga, no, porque la KTM le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Son fierros, puede pasar en una BM, en una KTM, en una Honda, puede pasar en cualquier moto. Bueno, los humores ahí, si querés, fue el único momento tenso del viaje, porque acá no termina el problema con la moto esta. Después siguió. Pero bueno, pasa, se arregla la moto, arreglan todo esto. Pero pará, cuando vos me decís
acá se vio el tema del humor, por esto, todo. ¿Hay alguna situación puntual, alguna cosa? Rispideces. Entendeme, las rispideces era, alguien se despertaba de mal humor y había que dejarlo estar con su mal humor solo. Bien, bien. Sí, no presionar, no No estarle presionarlo, encima. no joder, no molestar. ¿Quieres ir a caminar solo porque estás de mal humor? Andá y camina solo. Bien, Esas cosas sí pasaron y fue ahí en Montanita esos 3-4 días que estuvimos esperando, que fue, si querés, lo más tenso que tuvimos en el viaje. bien. Cero tenso, porque te estoy contando que nos comimos el primer asado. Sí, total. Pero bueno, sí, los humores obviamente cambiaban y no te olvides que estamos en Ecuador. Argentina está ahí nomás. Claro, ya estaban con la ansiedad. Estamos cerca ya, eran 5.000, 6.000 kilómetros que quedaban. Un poco más, capaz 7.000, no me acuerdo. Sí, que parece un montón si lo tomás de un punto cero, pero si lo tomás Ya de venías donde están 16.000. viniendo, estás a la vuelta. Claro, estás a la vuelta. Y nos pasaba un poco eso. Yo creo que no lo decíamos, pero cada uno lo pensaba. Que ya estábamos cerca, que llegamos dentro de 20 días, que falta poquito. Que a todo esto ya habían pasado 55, 60 días. Exactamente. Pero bueno, 20 días en todo eso, Sí, parece ser, ya estamos ahí. ya estamos ahí. Está cerca, o sea, Sí. podías poner Google Maps y casa y te marcaba un camino. ¿viste? Exacto. Bueno, se arregla la moto, supuestamente se arregla la moto, me estoy adelantando unos pasos, pero supuestamente se arregla la moto, cuestión, hacemos 500, 600 kilómetros más, la moto empieza a fallar de nuevo. Pero ya dentro de Perú. Y nos agarra en Piura. Piura la moto fallaba, ¿Y la moto hacía fallaba. medianamente lo mismo que venía haciendo o no? Era una cosa diferente. Diferente. Que obviamente empezamos a llamar a Guayaquil diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, lo mío, mi arreglo no puede ser porque están todas las piezas nuevas. Cuestión en Piura nos enteramos que era otra cosa, era un filtro de aceite, una cosa así, que era un pormenor, si querés, nada grave. Bien. Hay una frase divertida en el grupo, cuando Mariano deja la moto, que además era un lugar, ¿viste Pablito Imhoff? Ujú. Bueno, Pablito Imhoff también había pasado por Piura hacía pocos días. Y paramos en el mismo taller. De hecho, estaba mirá. la calco de Pablito Imhoff ¿sí? y abajo pegamos la nuestra. Bien. Me acuerdo de ese detalle porque era una cosa impresionante. Y me quedé, bueno, tenemos la frase famosa que es Piura y la puta madre que lo parió. Que fue cuando Mariano se sube atrás mío y dejamos la moto arreglar y Mariano venía recaliente ya, los malhumores a toda A costa, tope. y ahí dice Piura y la puta madre que lo parió, cosa que a día de hoy seguimos repitiendo. Un dato, nada más. Sí, no, son esas frases que quedan. Esas frases que quedan en Sí, el que viaje. son de un ¿viste? momento y quedan. Exacto. Bueno, ya en Perú, Ya en Perú. ya está, Ya está, a la vuelta de casa. a la vuelta de casa. Y nos faltaba hacer el service en Lima, Bien. que nos esperaban para hacer el service de la moto y no me acuerdo si alguien tenía que cambiar alguna cubierta, alguna cosa así. Creo que en total yo cambié 3 traseras y... No, 2 delanteras y 3 traseras, algo así. Bien. Más o menos. Bien. Y creo que todos más o menos algo parecido. Bueno, Perú, Lima, hacemos los service, comimos rico. Dato no menor. Dato no menor. En todos los lugares comimos rico. Sí nos pasó, y me voy al final, todos bajamos mucho de peso. Cuando te digo mucho, es mucho. Creo que Charlie había bajado como 10 kilos, yo bajé como 6 kilos. ¿Tanto? Sí, mi viejo bajó como 6 kilos también. Nunca supimos qué fue, porque no es que salíamos a correr. Pero bueno, la moto y todo, imagino que... Vos sabés que en la moto y todo tenés un desgaste calórico 100%, importante, ¿eh? 100%. Pero nunca nos pusimos a correr, nunca hicimos la caminata y no sé qué, pero Mirá nos vos. portamos muy bien con la comida. Eso sí estuvo bueno y hizo el viaje a algo... Mucho calor, todo Centroamérica, muchos días. No comes tanto, sí, te comías una fruta, tomabas Liviano, mucha agua. sí. Liviano la mañana, liviano Exacto. del día. Intentamos evitar el alcohol a la noche porque viste que si no el otro día te despertás medio hecho mierda. Bueno, ya en Lima, nada, estaba literalmente a la vuelta de casa. Sí, total. Así que arranca como el último tramo del viaje. Ahí arranca como un tema de nostalgia o una cosa de, se está terminando, de repente se está terminando. Que por un lado tenés unas ganas bárbaras de llegar a tu casa, pero por otro lado Que no se termine no tenés nunca ganas de que más. se termine. Vos Es entendés una que para mí situación encontrada. ya era rutina. Ya venía 60 días de viaje, 65 días de viaje. Para mí ya era una rutina despertarme, ponerme la campera de moto, la bota, fijarme si la moto estaba pinchada, si estaba inflada, si estaba todo bien, que cargar el bolso, viste que O sea, vos no estabas, te agarrás la maña. Vos no estabas desesperado para llegar.
No. Bien. De hecho, te voy a contar algo que fue como más personal, no, más interno del grupo. El viaje planificado era Alaska-Ushuaia. Claro, exacto. Te cuento el final, nosotros hicimos Alaska-Buenos Aires. Después terminamos el viaje, hace 3 meses terminamos Buenos Aires-Ushuaia. Sí, señor. Bueno. ¿Qué pasó cuando entramos a Perú? La extranitis que ya te había dicho que creo que en Costa Rica te dije que ya se empezaba a notar. Sí. Se empezó a notar mucho más. Bien. Sobre todo Mariano y Pablo. Con sus hijos. Con sus hijos. Nada, por el momento no se había dicho nada y creo que en una noche, no me acuerdo si fue en Chile, y cuando ya entramos a Chile, no me acuerdo si fue en Atacama, que ahí dicen, che, nosotros a Ushuaia, no, o sea, no vamos. Y con Charlie obviamente nos miramos, los dos solteros en ese momento. Dijimos, che, seguimos. Seguimos, no seguimos, y obviamente tomamos la decisión porque veníamos tan bien los 4 juntos que dijimos, terminémoslo en otro momento. Salimos los 4, o sea, terminamos los 4 en el mismo lugar. Esa frase que vos estás usando también se dijo, si arrancamos los 4, terminamos los 4. Y además que si le metías Buenos Aires-Ushuaia, que después tenés que deshacer el camino. Eran 15 días más. 7.000, 8.000 kilómetros más. Sí, seguro. Y 15 días más, que eso era lo más grave. Los kilómetros ponele que te los hacías, pero... 15 días más. Es un montón. Es un montón. Aparte, más en ese momento, ya después de tanto... Lo loco era, y te lo repito, para mí ya era una rutina. Era como si fuese un laburo normal. Yo me subía a una moto, me ponía y vamos. Todos los lugares... ¿Viste? Te quedás con algo de cada lugar en el que estuviste. A mí Chile me encanta, me parece un país espectacular, pero me voy a ir a la frontera con Argentina. Bien. Ya me adelanté, me faltan un montón de lugares en los que estuvimos, pero me voy a la frontera con Argentina. Bien. Fue, creo, el único momento del viaje que a los 4 nos agarró una nostalgia gigante y dijimos, la puta madre, se terminó, ¿viste? Y todavía faltaban 1.500 kilómetros a casa. Igual. Sí, pero ya estabas en Argentina. Ya estaba en Argentina. Fue el único momento del viaje donde se me cayó la moto. Creo que te lo conté alguna vez. Era tal la ansiedad que tenía del cartel, porque lo hicimos por el Paso de Jama, ¿viste? Atacama a Purmamarca. Por el Paso de Jama. Paso de Jama. Bien. Y vos venís haciendo las curvas que ya empezás a ver la aduana ahí abajo y tenés el cartel ahí arriba. Sí, señor. Bueno. Era tal la ansiedad que tenía para llegar a ese lugar que cuando llegué me olvidé de poner la pata a la moto. Bueno, pero fíjate vos, que vos me decís, tenía una ansiedad bárbara de llegar, pero al mismo tiempo tenía una nostalgia que no quería llegar. O sea, te pasan esas cosas, ¿viste? Dos cosas, dos planetas que se chocan totalmente antagónicos. Sí, era... O sea, estaba así para llegar y por otro lado me quería matar que estaba llegando. Sí, es que era de nuevo, era rutina. Yo hubiese seguido por el fin de los tiempos, entendeme el concepto. Yo hubiese seguido Ushuaia. Claro. Porque yo no tenía atadura todavía. Contame cuando llegan, llegan, pasan la frontera, ya están en Argentina. Sí, estamos en Argentina. Ahí ya teníamos un equipo de argentinos, por decir un equipo, era un grupo de amigos gigante que nos estaba esperando en Salta. Que fue unos salteños que se enteraron de nuestro viaje por amigos en común, porque voy de nuevo, nuestro Instagram era para nosotros, para nuestros amigos y nuestros cercanos. Sí. Como para informar un poco el viaje. Si tenía 1.000 seguidores es muchísimo el Instagram. Y bueno, nos empiezan a escribir, nos dicen, los esperamos en Salta, les reservamos el hotel, los esperamos con un asado. Dicho y hecho, llegamos, nos estaban esperando en el hotel, nos fueron a buscar, nos recibieron con un asado de la puta madre y de nuevo, nosotros, la gente como diciendo ustedes son unos extraterrestres, pero después cuando vos lo bajas a tierra eso y la gente te empieza a preguntar y te dice, no es tan difícil. ¿Y cómo hicieron para los papeles? Y se volvió como una cosa hasta más normal. De hecho, de ese grupo de Salta con el que nosotros comimos, hay 3, no voy a decir gracias a nosotros, pero... O sí, habría que preguntarles a ellos. Después le hicieron el viaje. Ellos lo hicieron, entramos, pero el viaje lo hicieron. ¿Vos no te das cuenta, Nico, que con lo que ustedes hicieron son una fuente de inspiración para un montón de gente? Que quizás... ¿Pero por qué te digo esto? Porque una cosa es tener a un tipo que se dio 2 vueltas al mundo en la moto sentado acá, como por ejemplo ese Emilio al cual le tengo mucho cariño y aprecio y seguramente alguna vez haremos alguna charla, pero otra cosa es estar con una persona
entre comillas, común, laburante, con familia, motociclista normal. Sí, porque aclaro que ninguno de los 4 es un super hábil motociclista, ¿eh? Por eso te digo. O sea, vos nos conocés viajando los 4, o sea, totalmente, ninguno es somos lo mismo de los que nos están mirando del otro lado y para mí eso tiene un valor enorme. Y lo que vos decías recién, que te decían, bueno, pero no es tan difícil. Son 4 motociclistas que decretaron una cosa y muchas veces sucede que parece que todo mágicamente empieza como a acomodarse para que eso suceda. Exacto. En Salta estos 3 chicos que nos empiezan a preguntar como un poco más específico, ¿viste? Ya cuando notás que los ojitos le cambiaron y que no queda como en un sueño, que es algo más real. Sí, total. ¿Cómo nos dimos cuenta? Al otro día cuando nos despertamos en Salta, hacíamos una noche más en Cafayate. ¿Quiénes nos acompañaron? Estos chicos. Nos acompañaron de Salta a Cafayate y después fueron estos chicos los que hicieron el viaje. Que todavía a día de hoy seguimos charlando por Instagram, nos cruzamos en diferentes lugares. Hicieron el viaje por etapas. Cada uno tiene su forma, sus cosas, nada. Cada uno se adapta a cómo puede llegar a hacer el viaje, pero el viaje es posible de hacer y no es una cosa imposible. Bueno. No hace falta ser un extraterrestre, no. Creo que es por eso que me llamaste vos a mí. Me encanta que lo digas. Porque bueno, si bien yo no participé de este viaje... Estuviste cerca igual, ¿eh? Sí, pero no estaba en ese momento para... Eso lo dijiste al principio que ibas a contar el porqué. Sí, no estaba en ese momento. Una vez que habíamos concretado que íbamos a ir, que esto y lo otro, yo noté que pasados los días me empezó a pesar psicológicamente el tema de sentir de que estaba comprometido con el grupo a ir. Sí. Y me empezó a pasar por el cuerpo de una manera donde no era positiva esa sensación. Okay. Y empecé a replanteármelo y me di cuenta que había dos trabas fundamentales, por lo menos para mí y por lo menos en ese momento. Porque viste que cada uno es lo que es en el momento que obviamente lo es. Sí. Yo en ese momento no estaba para irme 75 días y dejar a Martina, dejar a mi hija, la más chica, porque Sofía ya estaba grande. Y después, y no menor, no estaba tampoco ni para liderar durante todo ese tiempo, ni para ser liderado. Eso es importantísimo lo que decís. Durante 75 días. Entonces, como yo me considero una persona que donde estoy me gusta sumar porque yo me siento bien sumando, sí, sentí que no era el momento para mí para hacerlo. Creo que es una cosa súper sana poder decirlo y, bueno, y llevarlo a cabo. Porque dicho y hecho lo llevaste a cabo. Aparte yo estoy feliz que lo hayan hecho, pero de corazón y que estés acá y que lo estés contando. Ya lo sé. Porque aparte lo vamos a hacer. Obviamente lo vamos a hacer. Hay que planificar. 2028 podría ser. Una buena fecha. Sí. Una buena fecha. Te cuento no hay una que cosa, ser un extraterrestre claro, para hacerlo, entonces. Exactamente. Bien. Te cuento el final de todo. Dale. Cafayate, dormimos en Córdoba. Bien. No, Cafayate. Ya dormimos en Cafayate. Esa noche nos separamos de los salteños. Cafayate, Salta, se van a Córdoba. Claro, o sea, Salta, Cafayate, Córdoba. Exactamente. Ese fue el tramo más largo que hicimos en todo el viaje. El de Cafayate a Córdoba. Sí. 1000. ¿Cuál es el momento más peligroso? Sí. ¿Cuál es el momento más peligroso para un motoquero? Cuando está volviendo de viaje. Podés venir de la Luna hasta la puerta de tu casa. O de San Pedro. O de San Pedro. Los últimos 100 kilómetros tenés que venir más atento que nunca en tu vida. Sí. Porque es el momento del mayor problema, el momento donde te desconcentrás, donde ya estás cerca de la meta, cerca de tu casa, donde te desconectaste de la atención total. O sea, que vengas de la Luna o vengas de Mar del Plata, los últimos 100 kilómetros tenés que venir más conectado que nunca. Bueno, ahí estábamos en Córdoba, hacemos la última noche, una cosa de llanto, de risa, de no sabíamos cómo vivirlo, cómo hacerlo, y ahí era donde nos separábamos. Mi viejo Charlie y Mariano se iban para Buenos Aires, mi viejo específicamente para Uruguay, y yo me juntaba con mis amigos en un campo que me esperaban mis 14 amigos, porque era mi cumpleaños. O sea, justo el día, mirá vos de lo que estamos hablando, 65 días, justo el día del cumpleaños. ¿Eso estaba planificado? Ponele que teníamos que llegar un poquito después de mi cumpleaños. Okay. Pero bueno, las cosas se aceleraron, sobre todo en Perú. Nada, si querés un poco el tema de la ansiedad, de la extrañitis y todo hizo que el viaje se acelere un poquito. Bien, sobre todo y además que no hicieron Ushuaia. Exactamente, además no hicimos Ushuaia. Entonces se adelantó.
Cuestión, me cerró el círculo perfecto, así que tenía 14 amigos que me estaban esperando en un campo. O sea, ni fuiste a tu casa. No fui a casa. Bueno, esa mañana nos separamos, llanto, ¿viste? Pero alegría, ¿no? Obviamente. Sí. Habíamos terminado 23.000 y pico de kilómetros y... Vos decís alegría, yo creo que son muchas sensaciones juntas. Sí, no sé, no, hoy me lo querés explicar, lo quiero escribir, no. Yo creo que es un volcán emocional. Sí, sí. Por un lado no te aguanto más, pero por otro lado te quiero agarrar y que no te vayas a ningún lado. No te vayas a ningún lado, Sí. no te quiero ver más. Tal cual. Es un quilombo. Pero bueno, esa fue la mañana donde ellos 3 salen por la 9 y yo me cruzo a la 8 porque me encontraba ahí cerca de Venado Tuerto. Bien. Una locura, me encontré viajando solo. Te hablo ahora, te voy a hablar de mi personal porque ellos ya habían llegado. Yo salí 3 horas más tarde. Bueno, a partir de este momento en adelante, Nico queda solo. Me encontré viajando solo en moto después de 65 días, solo en moto. Una soledad me agarró. No sabía qué hacer, no tenía nadie con quien hablar, que yo puteaba porque me hablaban mucho por el coso, pero de repente más allá de que vos sos un tipo, yo te conozco, más allá de que vos sos un tipo que si tenés que agarrar ahora la moto e irte a Salta solo así, la agarrás y te vas. Sí. Es el contexto, es el momento donde después, es el momento del destete. O sea... Fue un destete, esa es la palabra, 100%, fue un destete de los 3 boludos, entre ellos mi viejo, que digo, 65 días compartimos, sí, peleas, pormenores, cosas, no sé qué, pero se estaba terminando una cosa que venía planificada hace 7, 8 años. Se estaba terminando. Claro, exacto, totalmente. Y creo que te lo dije hace un ratito, yo a día de hoy no caigo el viaje que hicimos. O sea, cruzamos un continente. Sí, tremendo, no, tremendo. Por eso muchas veces te digo, no lo minimices, en el sentido de que vos muchas veces decís, no, pero no, pará que lo que ustedes hicieron. Sí, es una locura. Pero lo Y, puedo hacer y lo hace, yo creo que lo debe hacer el 2-3% del 100% que lo sueña. Sí, y es mucho. Ni siquiera te diría del 100% de los motociclistas. Del 100% de los motociclistas hay un porcentaje pequeño que lo sueña. Correcto. Que es un 100. Exacto. Bueno, de ese 100 yo calculo que el 2-3% lo debe hacer. Estoy de acuerdo. Nada, encuentro con mis amigos una cosa espectacular que día de hoy yo te puedo mostrar la cara de felicidad que tenía, te voy a mostrar la foto, una cara de felicidad que no sé, no te lo puedo poner en palabras cómo fue Bueno, vivir eso. Hay cosas que se sienten y no se pueden explicar demasiado. Eso no lo pude nunca explicar a día de hoy y la alegría de mis amigos era también una cosa espectacular. ¿Hubo algún momento que vos hubieras querido apretar un botón así y aparecer en tu casa? ¿O no te pasó? Te estoy hablando una situación de casi una suerte de desesperación de querer estar en tu casa, o ¿te pasó o no te pasó? De sentirte, ¿en algún momento te sentiste preso del viaje? No. Porque una cosa es estar en Mar del Plata o estar en Córdoba, que vos decís me vuelvo. Estoy pensando, pero no, te diría que no. Bien. Sí me pasó que a veces era como una zanahoria que era como que lo tenía que terminar. Total, sí. ¿Entendés? Sí, claro. Y por ahí dejé de disfrutar algunas cosas porque tenía la zanahoria de que lo tenía que terminar. Entiendo perfecto. Esto con el diario del lunes, de nuevo. Sí, era un desafío, era un desafío personal. Total. Que yo tenía que llegar a la puerta de mi casa para terminar el viaje que había empezado. ¿Sentís que el Nico que se fue es el mismo que el que volvió? No, es otro. Y te lo puedo decir hoy, mi mujer, estoy casado. Y yo tenía una promesa con alguien con quien ya estaba conviviendo ahí, que es Martina. Yo le dije, yo necesito hacer este viaje y cuando vuelva nos ponemos de novios. Bueno, fue tan así que a las 3 semanas de llegar me puse de novio y a los 3 años me terminé casando con ella. Y el viaje me cambió la cabeza porque, si te hago un resumen corto, Martina me va a putear, pero bueno, yo le tenía mucho miedo al compromiso. Y el viaje me hizo cambiar. Un gran tema de hoy en día. Y el viaje me hizo cambiar y entender cosas de manera diferente. No me preguntes por qué, porque no le encuentro una explicación lógica por qué el viaje me hizo cambiar eso específicamente mío. Pero bueno, hoy estoy casado, feliz, y fue eso. Dejé de tener miedo al compromiso.
En todo, ¿eh? No estoy Mirá hablando vos. solo de un casamiento. Mirá qué dato, ¿eh? Eso te hablo mío personal. Creo que Pablo, Mariano y Charlie te pueden decir algo de ellos que también seguramente cambiaron. ¿Qué otra cosa más sentiste que cambiaste más allá de...? Porque quiero que me digas dos cosas, no una. Una es esto que me estás diciendo, que me parece interesantísimo. Le tenía miedo al compromiso y el viaje hizo que pierda ese miedo al compromiso. Tal es así que estás casado con Martina. Sí. Post viaje. Post viajé, porque ¿Cuál? tenía la promesa con ella. Bien. ¿Y cuál es la otra cosa que sentís que Aprendí a internamente... escuchar. Aprendí a escuchar. No te digo que soy un gran escuchador, pero antes era un desastre. Y te hubiese cortado en cada cosa que vos me decías. Hoy aprendí a escuchar un poquito más. Es una cosa para trabajar, pero creo que el viaje me hizo cambiar esas cosas. Y agradezco enormemente, porque es clave saber escuchar. Tengo un poquito más de paciencia que antes, manejo un poquito más la ansiedad, pero eso no te lo doy como una cosa que me hizo cambiar el viaje porque no es así. Pero la de escuchar sí. Así que, no sé, ¿Lo vas a hacer de vuelta? lo voy a hacer de nuevo. Conmigo. 2028 lo hacemos. ¿Sí? Salimos en julio y llegamos acá. Podemos hacer menos tiempo, 60 días, 65 días. Porque ustedes lo hicieron en 75. 75 días llegamos de puerta a puerta. Nico, la verdad que, nada, te quiero felicitar, de Gracias. verdad. Porque Gracias por invitarme. No, al contrario, es un placer enorme porque yo valoro mucho a la gente que... Hay un dicho que dice que el hombre es lo que hace y no lo que dice. Y yo estuve en el primer asado, en el segundo, en el tercero, y ustedes llevaron a cabo lo que nació en un asado entre amigos, Sí. y ustedes lo hicieron, lo llevaron a cabo, lo empezaron, lo terminaron, supieron alimentar ese grupo, supieron mantener la armonía, y hoy tienen una anécdota que no se la van a olvidar nunca más en su vida y que seguramente la van a volver a repetir, y seguramente estaré ahí con ustedes. Ojalá. Te agradezco enormemente y recuerden algo importante, creo que hay mucho para sacar, mucho para rescatar, pero recuerden que nada, se decreta, se acomodan las cosas que se tengan que acomodar, Sí. se pone primera. Y una cosa importante, nunca van a estar todos los planetas alineados. Jamás. No, total. Jamás. Eso es así, el momento ideal no es nunca. Nunca, jamás. Nunca. Ni cuando no sos padre, ni cuando sos padre, ni cuando tenés trabajo, ni cuando no tenés... El momento ideal no es nunca. Entonces de repente hay que tirarse y hacerlo. Qué sé yo, esa es mi recomendación. Amigo, Gracias. felicidades, gracias por haber venido y Gracias. gracias por inspirar a toda la gente que nos siguen Entre Curvas. Todos los comentarios que quieran dejar, los pueden dejar. Nico también los va a estar leyendo. Obvio. Podemos hacer probablemente la parte 2. Dale. Quizás con el grupo entero, pero hoy quería que esté Nico, porque Nico aparte es un amigo de hace mucho tiempo. Y la verdad que yo estoy muy feliz con el viaje que hicieron y con que hoy esté compartiéndolo con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Curvas. Les mando un abrazo enorme y gracias a Nico por haber estado. Gracias.